Suscríbete a la Panterita. Años de lesión, mínimo 2 semanas normalmente. No, mi pregunta es esta, Germán. Ocurre que el jugador de fútbol en Libertad ve la tabla, cómo están. Esa es mi pregunta muy franca. Y a lo mejor cree que ya estamos bien posicionados. ¿Relajado? No. No, relajado yo no digo. ¿Confiado? Tampoco. No, sin presión, No, porque- como está cómodo la Si tabla. mirás desempeño, Tranquilo. tampoco puede estar Trabaja tan tranquilo. tranquilo. Trabaja en tranquilo. Libertad. Pero si mirás la tabla, un poco más tranquilo. Pero no. Libertad no sacó los puntos que tenía que haber sacado cuando el resto se empezó a frenar. Y Sí, que gana. siguen frenados. Le queda 4 partidos esta rueda. Sí. Si ganan los 4 es campeón. Estadísticamente. Pues sos Giorgio Alma. No, estadísticamente. A la puta, yo está bien el contagio. Pero, ¿qué es lo que mira, Víctor? 27 puntos. 27, claro. Si es que el resto sigue así frenado. o si- Cerro tiene 11. 11. Hoy le queda 37 puntos en disputa. 38. Llega a 49, no. ¿Y vos mirá la cuánto estad- decís que va a tener Libertad? Y Libertad, si gana los 4, 27, promedio de campeón. Con 22 puntos en la segunda rueda, hace el mismo puntaje si en caso de que Cerro gane los 13 partidos que le queda. Eso comparativamente Cerro. Comparativamente Cerro y Olimpia un partido más nomás. Olimpia tiene 14. Tiene- No, pero encima de eso hay ¿Cómo dos tú- equipos. cómo Está estás Luqueño, diciendo? está ¿Gana los Duermano. dos? ¿Gana los dos? ¿Quién? Si Libertad gana los dos, No, ¿qué los pasa? 4 que le queda a esta rueda. Que es mitad de campeonato. ¿Y vos garantizás que ganan los 4? No, yo no dije eso. Yo digo Así si es fácil gana con- los ah, 4. Sí gana. Es Yo de la de los también, puntos. eso es pronosticar, ese es el problema. Dato Yo- estadístico. Está bien, ocurre que Libertad de hoy no es Libertad, tiene dudas. No sé si es duda, no juega como jugaba antes. Así es. Gana con lo justo. Perdió brillo. No luce, no tiene ese aditivo. No convence plus. de lo futbolístico, Así mismo, pero sí. Para mí, No el que pierde. para mí el que mejor juega es Luqueño. sí, hoy lo De- ¿Sabes lo Definitivamente. que dijo Víctor? Y le habla al diente. A veces yo le miro a Víctor y digo la edad. Puesto que ningún chiquilín es muy jugado a mucha gente y me gusta Víctor como es, porque así hay que ser su periodismo, dice. Y te suelo mostrar, ¿verdad? Sí, sí. Y ocurre que ayer dijo lo siguiente. No, Luqueño es candidato pero a Copa Internacional. Sí, sí. Dice no, Víctor Villalba que Luqueño para nada puede ser campeón. No le veo campeón a Luqueño, no le veo peleando hasta el final el título. Pero sí está haciendo una gran campaña. Pero no le ves campeón. Y menos todavía 2 de no mayo. le ves campeón. No le veo. Yo le veo peleando. No, volvemos Porque a Luque Víctor es ese equipo que- así como Carlos Creo que quise hay un detalle con Luqueño que ahí voy a ver cómo administra cuando se meta Cuando a entra fase Sudamericana, de grupo. tiene 6 ahí partidos, va a haber no un, hay tiene un un tema plantel porque grande si ya como para- ayer habló Rodrigo Rojas, que en principio es el referente del plantel, que te habla de cansancio, de serie de partidos y compañía. Yo decía dentro mío, y eso que ni siquiera Rodrigo Rojas lo dije al aire, arrancó la fase de grupos. Si ya te está hablando de seguidilla de partidos, que está rindiendo, que está comenzando, ¿qué será cuando comienza a tener viajes? Tiene que irnos a Brasil, a Chile, a Venezuela, a ver qué grupo le toca. Y si ya ahora está hablando del tema físico, Y ayer se imagínate notó, niño. que recién pasaron 7, 8 Pero ayer se notó el segundo tiempo. Por eso. Mermó O sea, para físicamente, el justo Ellos ese hablaron juego de de eso, Rojas. entonces Luqueño para más adelante. No, sí, y aparte, Yo lo veo a si Luqueño uno mira la peleando. banca, Pero físico, ¿qué tiene fuera de los titulares? esperen un ratito. el Libertad Si vos también va a tenés para tener- decidir internacionalmente que te da un beneficio económico y el jugador de fútbol puede decir, bueno, vamos a luchar con esto con Daniel Rodríguez, con Cáceres, vamos a meternos de pleno en el campeonato. ¿Dónde está el error? No, ¿dónde está el error? Que No, no analicen, hay. que analicen el fútbol de esa manera y que digan, vamos a meter acá el tema, porque queremos pelear el campeonato, queremos ser campeón, queremos regalarle a la República el título. Y toma, como dice el niño, conciencia de lo que pasa. El mismo Rodrigo se sincera, dice hasta que llegamos, no. Que es la deducción que saca el niño lo que dijo. Sí, habló de la Ahora, parte hay una física. cosa que hay que entender en esa... Yo creo que le damos mucha... Hoy, como dice el niño, un partido tiene más Luqueño que los 5 o 6 equipos que no están en competencia internacional, que a excepción de 2 de mayo, el resto pelea para no descender. Los equipos que van a pelear el campeonato van a tener competencia internacional. Libertad va a tener también competencia Sí, internacional. también. Pero tiene más En algún plantel. momento. Está, pero digo nomás, llegado el momento puede suceder lo que vos decías, a ver cómo se perfila o cómo está. Claro. Ahora, dentro del análisis, hoy qué tiene Luqueño comparado con los otros. Eso Te no voy a me decir acuerdo. por qué. Porque si Luqueño es campeón, va a ganar $3 millones. Que es lo que pelea Sí. económicamente cuando vaya pasando las etapas.
Porque esa es la recompensa que va a ir recibiendo. Sí, sí. ¿O no es cierto? Sí. No, Si vamos por orden económico, ¿eh? Y en lo deportivo, si Luqueño, a lo mejor estamos haciendo para muchos ficción, para otros no. Si Luqueño sea campeón o pelear el título, no digo campeón. Va a ser una locura. ¿Eh? Va a ser una locura. Locura. El tema es, a ver, si vamos un poquito a la realidad hoy, ¿de qué tiene más chance el Luqueño? Con este plantel y viendo los rivales que tiene en este torneo y Para los, mí- y los rivales que se van a encontrar en Copa Sudamericana, que tiene rivales importantes, grandes. Son partidos, hay que jugarlo. Pero para mí tienen más chance hoy de pelear el título casero Acabo de decir que ir a ganar la Copa Sudamericana. Acabo de decir que eso mismo que está diciendo, analizar y ver. Analizar, así nomás fue. Muchos van a decir cómo fue y no llegaba y llegó. Porque Libertad, así como dice Carlos, si llega a ganar los dos partidos, esto postergado nomás lo que ya va a hacer. Y ya le saca 6 a Luqueño, 21, saca mucha 15. ventaja. Esta No, liga si sí llega a que gana. 27 es el gran candidato, estadísticamente. Es decir, uno cuando hace un campeonato, cada rueda tiene 33 puntos en disputa. Si vos haces de 27 si haces 29 primera rueda, sos campeón, sí o sí. Tiene que haber una debacle para que vos pierdas el campeonato, porque con 20 puntos ya haces 49. Y el campeonato, si miramos datos estadísticos, hubo campeonatos que se ganó con 45, 46, pero normalmente está encima de 50, 49, 50. 49. La misma cosa el tema de promedio. El equipo que sube, hoy tiene que hacer mínimo 47 puntos. Si no hace 47 puntos, corre el riesgo de ser el segundo equipo descendido. Y el que no llega a 44 no tiene luego ninguna chance. Y 44 tiene que llegar Sol de América y 2 de Mayo para tener promedio 1. Ahí tiene promedio 1. Ahí recién. Hoy encima del promedio 1, por ejemplo, el más comprometido, Tacuarí, tiene más 8 sobre el promedio 1. Y Mallorquín está cerca también. Sol de América tiene 1. No está lejos. General Está un poco Callao más creo que tranquilo. tiene más 16 tiene. Fíjate, Sí, Víctor. pero está- general está en un la poco más comparativa tranquilo. con Tacuarí Sí. no saca tanta No saca diferencia. mucha ventaja. No, con Tacuarí Tacuarí está sería el 8, penúltimo. no, Sí. Tacuarí está 8 puntos Arriba por debajo de Mallorquín. Pasa que la realidad claro. futbolística de 8 Mallorquín da otro Claro. aspecto, porque está Ahora jugando sí bien, me- no pierde, es otra cosa. Y hoy contra Meliano Libertad. Libertad de Ameliano, así es. Pedro Sarabia motivadísimo. Sí, Y claro. el plantel Después de- motivadísimo. Y Pedro Sarabia Bastante bicampeón partido. con Libertad. 2014, apertura y clausura. Tiene una gran victoria, eso es una inyección, pero Libertad en su cancha es duro, es difícil. Ahí le ganó Sí. todo. No, el Normalmente último partido gana. empató, antes de Tacuarí, el último empató. Pero tiene mejores números favorables, eso sí. Tus electrodomésticos deben ser Yan Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Este verano recorre sin límites con Shell. Ingresa a nuestras redes sociales y entérate de todas nuestras promos. Shell, precios bajos, calidad superior. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Niño. Averigué lo de Vareiro en principio 8 a 10 días. Antonio Vareiro. 8 a 10 días, no es Y muy otro que dijiste grave. lastimado. Ale Silva venía con dengue, pero ya empezó a activar. Pero no está disponible todavía para el partido. Hablando de Ale Silva, ¿qué tal hasta ahora Ale Silva? A medias, En todavía Olimpia no. lució mucho Irregular. más que en Libertad. No está al nivel que lo vimos En en algún Olimpia. momento, la temporada pasada no. ¿Eh? La temporada pasada ya no. No, tampoco en Olimpia, pero lo que Sí. digo es que En Libertad no, el no. primer Silva no apareció más. No apareció todavía en Libertad. Tal el caso que perdió el puesto. Él es suplente en Libertad hoy Ahora, día. sí. Arrancó como titular. Cuando Después llegó, perdió el ¿Quién después le ganó el puesto? Y juega con Caballero, o el chico este que se había lesionado, y Con Merlini. Hugo Martínez y Hugo Martínez. Un Martínez y Merlini, sí. Y Caballero es el tercero. Caballero es volante central. Silva había empezado siendo suplente y entró en el segundo tiempo en Dos Bocas. Y ese fue su mejor partido contra Guaraní. Después no volvió a repetir. Al segundo fue titular y después ya empezó a alternar. Ahora quedó fuera de este partido. Así que vamos a ver cuándo retorna Silva. Porque hasta ahora definitivamente está lejos de lo que uno espera de él. ¿A quién le sacó Olimpia? Es decir, Ale Silva Torres. Y Otálvaro. No, que no Otálvaro juega en después. Luqueño. Pero hubo 3 de entrada. ¿Quién era el tercero? Después Otálvaro. Cuando lo sacó a Ches, a Tito Torres. Tito Torres, Ale Silva y me falta uno. No, y Antolín fue el que... No, Antolín se retiró. No Ches, dice, Ches tiene razón. 3 había. Me No, acuerdo. primero eran dos nomás, Ale Silva y Iván Torres. Sí. Que eran en principio los más. Eran los dos. Los jugadores de la dos mira, nomás por eran decirlo así. de entrada. No, eran Ches, está... Otaro ya fue el otro. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Buen día, Arturo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás, Rodrigo? Bien, bien, contento. Descansando ahora un poco.
Rodrigo Rojas, una figura capital en Luqueño. Si yo te pregunto, ¿Luqueño está para pelear el título? Y eso es lo que queremos. Obviamente que depende de la regularidad, que eso es todavía nuestra cuenta pendiente, de tener esa regularidad de enlazar muchos partidos consecutivos ganando, porque sabemos que se compite principalmente con Libertad, que es una máquina de ganar, y que más allá del funcionamiento ellos van agarrando ritmo con victoria, y bueno, si querés competir contra ese tipo de rivales tenés que hacer lo mismo. ¿Qué es lo que más rescatás hoy de tu equipo luqueño, Rodrigo, con la experiencia que te dio la vida futbolística? Que es un grupo que intenta, que no baja los brazos, que pasó por muchas dificultades, que prácticamente somos el mismo grupo del año pasado, con algunos refuerzos, pero que la base hemos pasado situaciones bastante complicadas en todo sentido, desde la parte de resultados, como también el tema que vivimos durante en los momentos malos, con el tema de la hinchada, que hizo un poco difícil, sobre todo para los chicos que viven ahí en la ciudad. Y bueno, el grupo yo creo que se hizo fuerte a partir de esas situaciones, y tampoco dejamos de creer, ¿verdad?, en un equipo que tiene una convicción y una idea de jugar que tratamos de implementar en cada partido, por más de que a veces no salen los resultados. Lo que falla siempre es más bien la manera en la que ejecutamos esa idea, no en la idea en sí. Entonces, esa convicción de seguir intentando en algún punto nos está dando resultados, y bueno, tenemos que seguir afinando ciertos detalles que todavía nos falta para ser un equipo que aspire a cosas más grandes. ¿Y qué es eso que le falta, Rodrigo, para aspirar a grande? Eso uno, y lo otro, ayer cuando hablabas al final para la TV referías al tema físico de la cantidad de partidos que venían jugando, y eso que todavía no arrancó la fase de grupos. Cuando se venga allí, ¿cómo van a hacer lo que tiene que ver con torneo local o sudamericano? ¿Hacia dónde van a priorizar un poquito el tema local o también un poco lo internacional? Sí, bueno, lo primero yo creo que es un equipo que necesita demasiadas situaciones de gol para convertir. Tenemos que tratar de achicar ese margen de error, porque hay partidos muy cerrados que por ahí se te presenta una o dos chances y no puedes tronar, que es justamente lo que tienen esos equipos que están arriba siempre. Y bueno, y lo segundo, yo creo que vamos a necesitar de todo el plantel, pero de los compañeros que todavía no están teniendo muchos minutos. En números somos un plantel amplio, y a medida que vayan pasando la fecha y empieza la Copa y la seguilla de partido, vamos a tener que estar todos disponibles, vamos a necesitar de cada uno, y que el equipo nos resienta en el rendimiento cuando exista ese tipo de cambio en las alineaciones. Rodrigo, lo que se ve de afuera es un grupo mucho más fortalecido al de la temporada anterior, con la confianza mucho más alta. Eso obviamente tiene que ver con la performance futbolística, con lo que muestra el equipo. Pero ¿te parece que desde que estás en Luqueño, hablando de grupo y hablando de ánimo, el mejor estado de ánimo que se ha conseguido hasta aquí? Y el estado de ánimo obviamente que te dan los resultados, y la confianza, el haber arrancado bien, porque en la primera 3 fechas arrancamos bien, en la primera fecha ganamos, que en los 2 torneos del año pasado no lo hicimos, arrancamos muy mal, y al ser un equipo recién ascendido tenía la dificultad de siempre estar mirando primero la tabla de promedio, y eso muchas veces te juega en contra, y convivimos con eso durante todo el año pasado. Entonces, al iniciar este campeonato tuvimos este primer objetivo de tratar de sacarnos ese tema de la cabeza, y para eso tenemos que sumar de entrada, y lo hicimos, y obviamente que una cosa lleva a la otra. Entonces, una vez que sumas prácticamente ambas tablas, y bueno, realmente nosotros estamos con la idea firme de pelear arriba, ¿verdad? De tratar de no perderle pisada a los que están encima nuestro, y en los partidos directos tratar de ser tercero, porque bueno, es un campeonato donde la mayoría está cediendo puntos. Los equipos en teoría que debían estar ahí arriba le han costado por la falta de regularidad, y bueno, está todo muy parejo, y por eso
tenemos que ser conscientes que no podemos regalar nada, que tenemos que tratar de encontrar una seguilla de victoria para posicionarnos bien y dar pelea hasta lo último. Rodrigo, ayer les volvió a pasar eso de no liquidar antes del partido y terminar casi sufriendo sobre el final, porque anteriormente les llegaron a empatar, solo que ayer tuvieron la suerte de que Guaraní no lo hizo. La vez pasada decía Julio César Cáceres que es un tema que permanentemente repite en el grupo, pero todavía sí esa cuestión de los últimos 10 minutos, cuando parece que el partido es dominado por ustedes, igual terminan retrocediendo. Y claro, esa pequeño toquecito de jerarquía en los metros finales que muchas veces nos está faltando. Obviamente que en los minutos finales todos los equipos que tienen una desventaja de un solo gol se crean peligro saltando líneas, quedando ahí metiendo gente grande con uno cerca del arco, con un rebote ahí se te puede complicar. Así no empató Mallorquín. Contra Olimpia pedimos en el último segundo por estar descuidado en un córner a favor que se ejecutó mal y no cortar a tiempo. O sea, pequeños detalles que por ahí parecen muy significantes, pero nos van sacando puntos y que cuando terminas mirando la tabla son esos puntos que te impiden pelear definitivamente por cosas más importantes y se vuelve a recalcar, ¿verdad? Eso, por ejemplo, Libertad, que es el bicampeón actual, no te perdona. Se le deja una tacuara y se mete por ahí, después no tiene un buen funcionamiento, y mientras agarran ese buen funcionamiento están ganando. Entonces cuando ellos ya están con confianza se hace muy difícil bajarle, pero porque tiene esa jerarquía, la costumbre de estar arriba. Nosotros eso tenemos que ir adquiriendo a poco, ¿verdad? Esa mentalidad de que cuando estás arriba, cuando empiezas a ganar y sabes que los rivales te encaran de otra manera, uno tiene que asumir esa responsabilidad, tiene que asumir el jugar con la gente a favor, que la gente que te presiona, que la gente que te exige. Eso es lo lindo también que tiene, ¿verdad? Este club, tiene un acompañamiento de toda una ciudad que te hace sentir las cosas tanto para bien como para mal, pero es importante, ¿verdad? Porque eso también es un parámetro para que nosotros sepamos dónde estamos parados y qué es lo que queremos como grupo. Y bueno, la reflexión que te da el momento de Luqueño, lo que sentís hoy en Sportivo Luqueño, que le ganó un doblete a Guaraní, 1 y 2 partidos seguidos por el mismo score. Chao, Rodrigo, gracias por tu tiempo. Un abrazo. Igualmente a vos, Rodrigo Roja. Que sí que Chiqui tenía razón y yo me equivoqué, cuídese, compadre, para que no le pase a usted. Él dijo, es libertad vencer. Sí, sí. Y yo dije, ¿cómo que se va a olvidar de Cerro? Pero es la realidad. Y de Olimpia. No, cuando dijo Chiqui, Sí, es libertad. Y yo puedo entender por el lado de Cerro, porque fue técnico de Cerro. La Potacopio descarta posibilidades. Sí, pero Libertad le sacó a Olimpia 38 puntos en el año y a Cerro le sacó 18. ¿De qué estás hablando ahora? El año No, pasado, pero Cerro pues se estaba rearmando y no todos los campeonatos son iguales. Aquella vez dijo Chiqui, Sí. el rival a vencer es Libertad. Sí. Como no considerando, y si vos te pones por el lado de Cerro, con toda su gente, su público, y él fue técnico de Cerro, entonces puede decir, ¿cómo es posible que no lo ponga a Cerro? Y hasta ahora dio en el ojo. Porque era un equipo que se estaba armando. Libertad tenía ya bien armado. Mira que hoy... No digo Olimpia, no, yo no digo Olimpia vencer, no, digo Cerro. Cerro no, lo pero él estaba en ninguneó Olimpia. a Cerro. Pero él estaba en Olimpia. Sí, pero, tenés razón, él le ninguneó a Claro. Cerro. Él le ninguneó Pero a es que es Cerro. normal, es decir, vos no podés... esas declaraciones para con Cerro dejan la semana del Clásico, para sacar provecho, ventaja anímica. No le vas a decir ante el gran rival de Cerro. Dice que yo dije un disparate. No, está correcto lo que vos dijiste. Y lo de Chiqui en este momento hay que entenderlo. Lo que pasa es que Libertad perdió 2 jugadores clave como son Villalba y Melgarejo. Sí. A pesar de que Melgarejo no andaba todo lo bien que hace, de cualquier manera mira los datos estadísticos y te das cuenta que los goles que hacen estos 2 muchachos no hacen lo que los reemplazaron. Eso también Libertad lo sufre. Porque a media máquina Libertad está ahí. Sí.
Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Además, puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Y para ver a Libertad y ante Meliano. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Este verano el calor no es lo único que sube, también los descuentos del Summer Sale de Luomo. Hasta 50% de descuento en prendas de temporada. Válido hasta el 15 de marzo. Síguenos en redes sociales, entérate más. @LuomoPY. ¿Quién va a dirigir a Cerro? Ahora interinazgo momentáneamente No, a Chucarro. yo- Pero después a esperar a ver qué viene. En A principio Chucarro argentino. y Badaico Maciel será el asistente técnico. Ayer Badaico al está en la mediodía, sub-17. ayer al mediodía recibió el llamado de Zapac a Chucarro. ¿Y Badaico me dónde estaba antes? Y en la, antes estaba en Tacuarí. Tacuarí, desde este año sub-17 Luque, de Cerro. Tacuarí. Sí. Él fue técnico del equipo principal de Luqueño, Ujú. el año que fue al descenso. ¿Pero quién va a ser el partido del viernes? A Chucarro. A Chucarro va a ser. Digo yo, si no hay un técnico que llegue hoy o Bueno, mañana. Claro, pues estamos Ahora, extraño que con todo lo que le venía pasando, Ya no tengan- Jubero no tenga un nombre. Es decir, Un plan. él debe tener un contacto en España, en Portugal, donde sea. ¿Y Cerro dónde le va a traer? ¿De Portugal y de España le va a traer para U? ¿Por qué no puede traer? ¿Qué me trataste así? Y no, pero vos me descartás mi Pero opinión. ocurre que, puta, no se puede hablar contigo últimamente, ocurre que No, para- todo lo contrario. para el que venga acá tiene que conocer más el mercado Se sudamericano. conocen enseguida. Si no, no van a traer ninguno de afuera. Vienen, en 4 entrenamientos, en menos ya te das cuenta quién es quién. Así es. No lo vas a conocer. ¿Y cómo Cerro no se da cuenta quién es que si Carrascal termina como lateral derecho? Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática, confort y tracción, tan solo $29.990. Escribinos al 021-519.000 y agenda tu test drive con respaldo de Chacomer Automotores. ¿Cómo vio que lo que se va a decir Carrascal a la derecha? No, a mí me No sorprendió. conocemos Pero, todo. ¿Y Hay cómo algunos termina? que lo que le Pero- cuesta más que ¿Cómo? pero quiero ¿A quién entender. le cuesta más? no, y conocer lo que viene de afuera, digo. No, Aguirre, por no, ejemplo, le tomó un Carlos Quisa un hace tiempo mucho hincapié importante como de- técnico. Carlos Quisa hace mucho hincapié en el hombre por hombre. Sí, a mí no me gusta. ¿Y te gusta el montón? No, a mí no me gusta el ¿Te can- gusta poner 4 delanteros y crees que va a ganar el partido así? No, no, eso tampoco, esto también es una mentira. Pero trato de interpretar qué quieren hacer, porque yo no tengo la verdad. Yo digo mi verdad, pero eso no quiere decir que esa sea la verdad. Sí. Carrascal, porque es lateral derecho. No, a vos hay que preguntarle al técnico para qué lo puso ahí. Y bueno, Hubiera entonces, sido- pero como no habla conmigo, o no tengo la posibilidad de preguntarle en un mano a mano. ¿A quién? Y a Bernay. ¿Y qué le preguntaría a Bernal? ¿Por qué lo puso? Porque yo escucharía su explicación, pero como no hablo, yo tengo la responsabilidad de... Otra más te he preguntado, ¿por qué lo desdibujó futbolísticamente a Peralta y hasta fue cambiado? Y ya dije varias veces eso. A veces, vamos por lo de Carrascal. ¿Por qué lo abrió a la derecha? Porque él ya comenzaba a tirar centro y no levantaban la pelota. Si miran de vuelta el partido de Cerro, que es raro, pero ahí ya va a otro tipo de problema, que yo creo que cuando las piernas no responden lo que te ordene la mente, es por otras razones. Entonces, él necesitaba levantar la pelota, como ya le metió al brasileño, ya le tenía a Fernández, ya estaba en la cancha, entonces él necesitaba levantar la pelota, y dentro de lo que te puede centrar, Carrascal te va a levantar esa pelota. Es decir, desde ese punto de vista uno trata de entender. Yo pensé que iba a ser línea de 3 zagueros porque tenía Piris Morel en la cancha. Teniendo- Entonces con 3 y soltarle ahí abajo, es decir, yo pensaba en Núñez, que cruza bien, tenía que levantar la pelota, que es lo mismo que pasó el jueves pasado cuando en el entretiempo Palermo mete los puntas alto y te está diciendo a todo su equipo, Vamos a cargar. vamos a cargar, vamos a batallar, y Fernández, que de todo lo que está en la cancha, Hugo, es el que mejor te puede levantar la pelota, lo puso en el medio. Entonces son cosas que a veces es difícil de explicar, pero hay que tratar de entender por qué lo hacen. ¿Qué tal, Julio César Cáceres? ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo está, Arturo? ¿Todo bien? Voy a separar la entrevista de la primera a la segunda. No es separar, sí, hasta el contenido. Zoom con Giorgio Arma todos los días. Hablamos, Arturo, hablamos con Jorgo, es un amigo que ya vos lo sabés, hablamos, Claro. conversamos, nos decimos cosas en esas conversaciones, ¿verdad? Y siempre esperando la bendición de Dios y el esfuerzo del muchacho para cada partido, ¿verdad? Yo te digo con mucho respeto porque hablamos con Giorgio y te menciona a vos.
Contanos el tema de Giorgio Arma, te da una orientación de colores, ahora últimamente está con el blanco, colores livianos, te dice él a vos, Julio. Sí, dice, ¿verdad? Dice pero esos son, como se dice, de utilizar, no todas las veces vas a utilizar colores blancos, lo que sea en tu equipo, ¿verdad? Otros colores, ¿verdad? Porque lo que sí siempre te dice por el tema de los solares y todo, ¿verdad? Y algunas veces uno le pregunta, ¿verdad? Y sí, será así, puede ser así, pero no es como era adivinar, ¿verdad? Adivinar cosas, ¿verdad? Si no hablamos, porque principalmente él, yo voy a decir, no sé si dijo él, pero él es fanático también de Boca. Yo le conocí ahí también, entonces hablamos de todo un poco, Arturo, de todo hablamos, conversamos, no hablamos todos los días, pero sí hablamos también cerca de los partidos, hablamos de todo un poco también, no es solamente de los partidos que vamos a enfrentar, hablamos también del fútbol argentino, el fútbol brasilero, pero la verdad que es una persona, para mí, como dije, ya cuando digo que es un amigo, ya en eso entra muchísimas cosas, ¿verdad? Está bien. Valorar el hecho del contacto y hasta dónde sí, hasta dónde no. Así es, Julio, ¿no? Claro que sí, ¿verdad? Nosotros lo charlamos y después en la vida creo que sin esfuerzo no pasa nada, ¿verdad? Hay que hacer el esfuerzo y yo puedo pronosticar también en mi cabeza montones de situaciones, pero si no hago el esfuerzo no lo llevo, ¿verdad? Entonces lo tengo que pronosticar y lo tengo que querer y lo tengo que trabajar para conseguir las cosas. Julio, atacan mucho, dominan mucho, le falta el gol a ustedes. Sí, Arturo. En eso estamos pecando y pecando mucho. Eso ya los muchachos lo saben de mis expresiones, ¿verdad? Pero a la vez también, Arturo, como le dije, yo quiero seguir teniendo montones de situaciones y en estas situaciones ellos van a mejorar en la toma de decisiones. Yo creo que en la toma de decisiones son lo que nosotros estamos pecando un poco y otras cositas, ¿verdad? Pero eso se puede trabajar y eso se puede afinar para que en cada compromiso estemos mejor. ¿Tomar decisiones es un riesgo para vos? ¿Cómo? Tomar decisión en su momento es difícil, digo, para vos. Depende de qué, Arturo, para decir qué tipo de decisiones, ¿verdad? Pero estando en el fútbol, decisiones de poner futbolista y de quitar lo tengo que hacer, por eso estoy a cargo, ¿verdad? Y cada cosa que hagamos en esa toma de decisiones de quitar, de poner y de hablar, uno se tiene que preparar y lo habla constantemente y uno trata de ser sincero, ¿verdad? A una vez en esta sinceridad, una vez puede ser que no guste, pero al final uno lo entiende, ¿verdad? Que hay que tomar decisiones y tiene que ser contundente a la hora, ¿verdad? Julio, después de estos partidos seguidos, 3 en una semana, ¿cómo evalúas el nivel físico con el cual terminó tu equipo ayer? ¿Viste a todos enteros hasta el final o te generó alguna preocupación, algún caso específico? Bueno, no los vi todo entero. Era normal también ese bajón también ya en el segundo tiempo, capaz también en el primer tiempo, como lo estábamos hablando en el tema de tener situaciones y a una vez en el área rival perdemos situaciones claras y tenemos que volver otra vez atrás, ¿verdad? Y esos futbolistas una vez no tienen esa intensidad para volver, ¿verdad? Eso lo entiendo una vez, entonces el resto del equipo tiene que estar bien parado y todo, pero lo he visto más desgastado también a Álvarez, también a Rodrigo también se desgastó mucho. Maná y Coma son futbolistas que tienen una intensidad muy alta y lógicamente van a tener ese desgaste, pero lo que más me gusta de ellos y conversando previo a este partido, que todos querían jugar, que todos estaban dispuestos. Yo hablando a cada uno con ellos, ellos sabían cuáles también es mi intención y sé que voy a buscar las mejores formas y armas, ¿verdad? Siempre para cada partido, pero todos querían estar y ese es un compromiso importante y eso quiere decir que estamos bien, porque de nuevo antes del partido le dije que tenemos que ser sinceros, no solamente querer estar, sino estar
para hacer a cabalidad el trabajo. Ese es la consigna y así tiene que ser, ¿verdad? Entonces, eso lo venimos trabajando, ¿verdad? Y eso me pone contento de ellos, eso me están demostrando el compromiso que están teniendo consigo mismo, con el plantel y con todos nosotros. Julio, dos preguntas desde mi parte. Primero, saber cómo está Lucas Barrio. Y segundo, con este plantel que tenés, que lo conformaste, ahora que tenés dos competencias porque vas a jugar en fase de grupo sudamericana y estás muy bien posicionado en el torneo local. De mi punto de vista, si no sos el mejor, el CEU está entre los mejores que juega el fútbol hoy en la actualidad, Deportivo Luqueño. ¿Vos creés que le da desde lo físico y desde lo futbolístico en el plantel como para poder pelear el título y poder hacer una gran Copa Sudamericana? Bueno, vamos a ser sinceros en todo. Uh-huh. Por merecimientos también yo creo que ganamos ese cupo para entrar en la fase de grupo. Excelente, es una abundancia, es la abundancia para el club y se tiene que meditar, ¿verdad? Nosotros sinceramente tenemos que pelear bien lo que es el campeonato, tenemos que olvidarnos lo que es el tema también del tema de acumular los puntos por el tema del descenso, olvidarnos de eso también, de poder trabajar y apuntar otra cosa. Eso lo venimos también hablando con los muchachos constantemente. Y después la Sudamericana, ¿verdad? Nosotros sinceramente vamos a planificar bien eso. Nos da un poco de tranquilidad, ¿verdad? Mirando nuestro plantel con algunos chicos que tenemos extremos jóvenes como Sebastián Ayer, Diego, Derli, Sergio Frete, Comas, Nico. En el medio tenemos le tenemos a Benítez, a Jorge Mendoza también afuera, los de Río y Rodrigo Rojas. Después la línea defensiva tenemos atrás de Rodi está Otálvaro, atrás de Alexi otra vez estaba Iván Villalba, atrás de Pablo está Leguizamón, está Cachivera, está Alborno también el lateral izquierdo, está Alfredo y está Gonzalo, ¿verdad? O sea que adelante también tenemos varios. Hoy ahora me estás preguntando también por Luca, ¿verdad? Sí. Que yo creería que esta semana ella empezaría también a activar normalmente. Y venimos apuntando, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomarlo en cada partido y en cada decisión con mucha tranquilidad y apuntar fijamente lo que va a ser el campeonato, ¿verdad? No, con eso no digo que no nos vamos a aventurar o ilusionar también lo que es la Sudamericana. Claro que sí, a mí me interesa mucho la Sudamericana, especialmente para el club, para los futbolistas, porque es algo internacional. Le va a dar un destaque diferente a los futbolistas que se vienen formando, le va a dar otra jerarquía a los jugadores jóvenes, te da vigencia. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que te motivan, ¿verdad? Pero sí hay que ir tomando decisiones en cada partido, pero nos ilusionas todo, ¿verdad? Pero vamos a ir trabajando partido a partido, especialmente en lo que es el torneo, ¿verdad? ¿Quería aclarar algo sobre Cerro o fue un comentario un trascendido nada más, Julio? Hasta donde quieras, respetando. Arturo, no puedo hablar mucho por el tema de Cerro porque de cómo hablaría. Solamente uno lógicamente escucha comentarios. A nosotros valorar nuestro trabajo a nosotros nos pone contentos, ¿verdad? Pero más que eso yo no puedo hablar porque ¿cómo voy a hablar, ¿verdad? No teniendo nada, sin hablar con nadie, no puedo hablar, Arturo. No puedo hablar de hipótesis, ¿entendés? Correcto, no, para aclarar, claro. Habló en los términos que dijo Daniel Rodríguez. Primero te ve como una excelente persona, técnico, y la pregunta es para disipar dudas y para que el pueblo luqueño esté tranquilo en su momento hoy bajo tu conducción, Julio. Yo creo que, Arturo, el pueblo luqueño está tranquilo, ¿verdad? Nosotros nos estamos dedicando al 100%, ¿verdad? Al 100% en todo momento. Del año pasado que lo sufrimos mucho, uno podría decir no jugamos, jugamos con todo, digamos, y nos quedamos y logramos. Hoy empezamos bien el año, hay mucho camino que recorrer y mucho trabajo que hacer para mantener
nosotros somos muy creyentes también en nuestro trabajo y que a medida que vayamos realizando bien el trabajo con los muchachos, seguramente se va a apreciar nuestro trabajo, ¿verdad? Y en algún momento llegaría algo concreto de algún equipo y bueno, ahí yo también sé que el presidente también es una excelente persona que trata también de darnos todo lo necesario para hacer bien las cosas y hablaremos, ¿verdad? Pero como digo, hoy estamos netamente metidos en Luque, concentrados en Luque y no tenemos nada que pensar en otra cosa, ¿verdad? Y bueno, Julio, muchísimas gracias por tu tiempo. El viernes, Cerro Porteño en los Defensores del Chaco. Estaremos charlando nuevamente. Gracias, Julio. Dale, Arturo. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Y toca Cerro? Sí, el viernes en el Defensores, luqueño local. Los lunes en Farmacia Catedral arrancás con energías, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. Además, comprando contigo Money obtienes 20% de descuento en todas tus compras. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. No lo digo sin ninguna intención, porque lo de Cerro, y dijo, todos son trascendidos rumores ante Cerro, que va a tener nuevo técnico, ¿no? ¿Para vos? Sí, para mí sí va a tener técnico. Pero nuevo técnico. ¿Para este fin de semana? No creo. A Chocarro. Ahora va a estar a Chocarro, ¿sí? Lindo partido para Jorge. Acho. ¿Y después? Y después se verá. Yo vuelvo a decir, tener un departamento de asesores en la dirección técnica, como es el caso del director deportivo, y esto se veía que ya venía y no daba más, porque claro, sí. Lo de Bernay no es el partido último. Exacto. Bernay entonces tenía que haber hecho gestiones y hoy tendría que estar ahí esa posibilidad cierta del entrenador, sea paraguayo, sea extranjero. Además, cuando le dieron el ultimátum la vez pasada, ya anunciaron que iba a salir, ahí ya era el momento de salir a buscar seria y oficialmente un entrenador. Le dieron de vuelta una semana y... Pero jugué lo que le respalda. A lo mejor estaban buscando y no encontraron, ¿no? Claro, si se va a buscar y no encontraron. El que encuentre el perfil. Yo no digo que no están haciendo la gestión. Por eso digo, ¿de dónde vendrán? Hay que tomar decisiones. De afuera viene. No, la red está hablando de Bataglia. Ahora, en la red argentina. Siempre el mercado argentino es el... Y porque están tirando por acá, pues el ideal, pues los representantes que vaya claro. para Paraguay. Ideal que se ocupen de eso. En Radio La Red están hablando de Bataglia ahora, que hablaron con sus representantes. Ahora, claro. Ahora soy un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutad de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibella 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Ayer le decía a Carlos que hice ni Víctor ni uno de los dos me dio bola. ¿Qué pasó? Que tiene instrucciones Olveira de Palermo. Él ayer comenzó con gestos, con ademanes. Salía de la medialuna y comenzaba a ordenar. No es común en él. Yo le vi en un momento como un libro. No, eso tácticamente, no, digo que cuando se mueve la pelotita, él sale del área, hace gestos, ademanes, no es Jan, Jan es muy parecido, no hace gestos. Yo lo vi alterado ya con Ameliano. Pero ayer no estuvo alterado él, ayer sí, estuvo nervioso. Lo vi nervioso, alterado. No, pero ayer daba, y ayer vi más de lo mismo. Voy a decir algo. Ahora, Arturo no es que le sacó, a Arturo le llamó la atención. Así hacía gesto, la actitud de Olveira. A lo mejor no se vio mucho en televisión porque la pelota estaba en otro lado. Claro, pero para su placer, para su satisfacción personal, por eso no le di pelota, para que no se crea. ¿Quién? Vos. Entonces, yo veo lo que vos a lo mejor no voy a terminar. ¿Sabes? No, yo le quería mostrar a usted la sonrisa que tenía cuando Olveira se equivoca en el segundo tiempo en el pase en la salida que casi le bota el gol. Sí. Porque él dijo a los 3 minutos del partido, él dijo, está ansioso, está nervioso, es un Olveira raro, dijiste. Sí, Olveira raro. ¿Entendés? Y a los 5 minutos del segundo tiempo comete un error que no es normal. Es Palermo que le dijo a comenzar el partido. Le está pidiendo algo que él no está acostumbrado a hacer, claro, ¿correcto? Ahí está. No, mi pregunta es, Palermo, ¿qué le dijo a él? Porque cuando comienza el partido, que diga más ademanes, como que tenga como que orienta la defensa. Correcto. Yo no sé si le preocupó o no y eso le Capazo, porque Capazo es un central de los años 80.
Capazo es un central a la antigua. Sin complicaciones. Capazo es un central Brillante. que me hace ver a los zagueros de antes. Brillante definición. Ese es el Capazo. Sí. Por arriba que venga nomás, déjame a mí, dice Capazo. Con pelota, ¿qué te me iba a ir? Pelotas frontales. Frontal, brillante, frontal. Pero después hace simple. No se complica. No es que Hasta- toca mía y sale. Él No, se no. queda y dice, es No. tuya la pelota. salí Hasta vos. en el detalle de cuando mueven la pelota a los centrales, él juega 2 toques, recibió y tocó. Claro. Y Que al es lo que 80, tiene, que es lo que tiene que hacer cualquier central, Tal- porque el tal movimiento de pelota tiene el objetivo de distraer al contrario. Cuando más tiempo vos retenés la pelota, vos no estás consiguiendo tu objetivo, porque el contrario no se mueve, no se distrae. Entonces vos tenés que mover, aunque sea pase lateral, Claro. tenés que mover la pelota. Y eso Para hace buscar la Capazo. sorpresa, para buscar la Y entonces sorpresa. parece que es más ágil y todo tu juego. Correcto. Y simple. Sí, señor. Simple, yo no sé cómo le va a decir Práctico. Palermo. ¿Sabe lo que le habrá dicho a Palermo? Me cuesta coincidir con él, yo pero tengo juego, que yo coincidir. juego así, dice Capazo. Y le da otro estilo de Y funcionamiento. encima a la va al área defensa. contraria y cabecea. Y hace gol. Ayer lo hizo. Tres Ayer veces cuántos lo goles hizo. hizo en la Argentina. ¿Eh? ¿Se quiere cuántos goles hizo en su carrera? No, no, pero yo hablo del partido de ayer. No, está bien. Ayer Olveira, nerviosito, sabe lo que es la responsabilidad ya ha dado Palermo y él dijo sí, y después transmitió, no sé, porque para bien habrá hecho lo que quiso hacer, pero esa pelota que pierde casi gol es terrible. Y un ser humano se puede equivocar. No, No, trata eso de sí, eso. pero, No, pero no, como no. le dio distinto, le No. sacó de su forma de ser. Y a veces cuando Claro, te saca... él no suele es, ser no es sobrio. estilo, él no venía haciendo eso. Claro, de Él su es estándar sobrio. de cómo él juega. Claro. Cuando te pide algo a veces para acomodarte demora y eso Cuesta. Pero eso lo termina hizo perjudicando Carlos el juego. Olveira a los 2 minutos, ya Sí. comenzó el partido, ya hizo gestos, Sí. ademanes, un poco denso, tenso. Ese fue Olveira. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes, 2 locales, Casa Central, UCB, ya la Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y La Marea Avenida Cacique La Marea, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Decidí celebrar, celebremos juntos por el Día del Electricista por cada factura de compra de productos Impaco. Hasta el 17 de marzo exigí tu cupón para participar del sorteo de un vale por 300.000 guaraníes y mochilas. Promo válida en comercios adheridos. Bueno, este es el tema de Olimpia. Comenzamos. 12 goles tiene Capazo en toda su carrera. Este año había marcado 1 en Vasco en el torneo Carioca y el año pasado 1 en Vasco da Gama. Después, antes de eso, hay gol en Atlético Tucumán 1, en Newell's metió 1, en Platense 2, 3 en Acasuso en el ascenso en el 2018 fue su mejor registro en una temporada. Hay que Y- verlo más. ¿A quién? Y a Capaz. Sí, Pero claro. ese es capaz que lo vamos a ver. Hay que verlo más. Pero es así, Pancho. No piensa que el tipo te va a tirar un caño, salir jugando. No, Él, central es la es, caracter- o sea, él es simple, como dijo, como marcó Carlos y Arturo, es simple. Zaguero- Recibe la el pelota, zaguero toca, se de saca los- el problema de encima, zaguero de los- sólido en la Muy marca, bien. Tiene Zaguero que ver de la la frontal. disputa. Zaguero de los años Claro. 80. Ganó un mano a mano clave. en el Claro. primer- Sí, ese que va al cierre. sí. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en UCB Ayala 1751 Casi Kubitschek o llámenos al 729-6060 Y le dio Fleming. oxígeno a Marcos Gómez, pero le falta el recorrido todavía, la ausencia pesó en él. Buen primer tiempo de Gómez. Segundo, Como siempre, cayó. Gómez de más a menos. Históricamente. Vean los partidos que vean, de más a menos. Debe tener otro tipo de inconveniente que yo no lo puedo decir porque ya es otra cuestión. Pero él, toda su Se carrera, se quedó en fue el segundo siempre tiempo. de más a menos. El que volvió bien fue Zavala. Juega muy bien y no sostiene su rendimiento. Y porque a Es lo un mejor error. le falta eso. En Comercial Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país, con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. No completan Prato ni Parzajuco. Me llamó más la atención lo de Parzajú. Parzajusi no entiende que él tiene que picar. Diagonal. Le va a pasar esto y va a hacer esto. Él cree que ya está y él no está todavía. Él tiene un potencial sumamente interesante, pero él tiene que desarrollar. Ahora él quiere jugar con pelota, él no quiere picar, él está en defensa con la pelota, él le mira, viene al trotecito,
No, hermano, vos todavía tenés que sacrificarte. Vos tenés que crecer día a día. Está comenzando su carrera. Claro, y además le tiene a Prato, que no va a picar, cosa que termina picando 2 o 3 veces por el lado izquierdo porque no podían llegar, y entendió que tenía que hacerlo, pero hoy no le podés pedir a Prato eso. Entonces, vos tenés a Prato que ya pide pelota al pie, y Parzajú te pide pelota al pie, Claro. no tenés forma No, de es demasiado llegar. preciso. Prato comenzó bien, impresionó bien, y ya no es el Prato del inicial. Ahí yo quiero decir algo para entender lo que dijo en el resumen de las declaraciones de Palermo, cuando dice en conferencia de prensa, dice, yo por los 7 puntos del campeonato cambiaría del triunfo de Ameliano, dije. Me hubiera gustado no haber sacado los 7 puntos del campeonato y hoy haber ganado y estar disfrutando de saber que íbamos a jugar la Copa Sudamericana. ¿Por qué dice esto? Porque él se culpa íntimamente de haber jugado el partido anterior con Prato y con Richards, de no haberlo reservado para que te llegue, porque si él estaba y era capaz de cambiar el empate del Clásico, la victoria de Guaraní, y no se sabía cómo iba a resultar con Luqueño, él agotó 2 jugadores que necesitan recuperación. Entonces él, cuando con el diario del lunes del partido, dice, miércoles me equivoqué, a pesar que intuí que no tenía que jugar con Prato y Richard, lo puse para sumar en el campeonato local, y no me llegaron bien porque llegaron fusilados al partido siguiente. Habíamos comentado, cuando vean la imagen, cuando llegaba ese equipo de Olimpia al vestuario, Prato te daba una cara de jugador cansado. Miren la imagen, y no es que estoy mintiendo, sino van a llegar a la misma conclusión. Espero que sí. Entonces, él se culpa de no haberlo reservado a esos 2 jugadores en el partido con Luqueños. Pero ¿cuándo se culpa? Cuando pasó con Ameliano. Por eso declara eso. Olvídate los metales oxidados, aplica Convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar, proteger, asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Porque sos técnico, Carlos Alberto Quiza. Cambiar y cambiar y cambiar. ¿Qué genera en el ambiente? Fuera Tucu. Sí, ni en la banca. Ayer en Fuera preferencia. Román. Castigo. No, Que como yo jugador siento que me sacás, cuando me necesitaba me ponía. Caso de Román. Y trató Román de hacer lo que él pudo hacerlo. Se entiende que es así el fútbol. Sí. Tucu como un castigo porque le gana velocidad a Zamudio, y ya hizo otra en el primer tiempo. Entonces La falta del primer gol. la falta del primer gol. Entonces vos decís, ¿cómo el tema? Y el otro Hugo Fernández, el que ni siquiera estuvo en la Ni banca. siquiera en la banca. Entonces El jugador lo primero que siente Arturo es, me están tirando la responsabilidad a mí. Lo primero que dice, como diciendo, yo fui el culpable. Por eso no, me sacan. pero por eso pregunto. Eso es lo que piensa el jugador de entrada. Después el entrenador le Y dice, sigue, no es eso. y Ve sigue, del otro lado. ¿Eh? Ve del otro lado. No, te digo cómo piensa el ¿Cuántas jugador ahí? oportunidades tuvieron para demostrar que tienen lo que tienen que tener para jugar en Olimpia? No, pero parece que no No, entendés. pero la pregunta es otra Eso cosa. que tiene que jugar en Olimpia, no sacate ya de encima Francisco López. Porque son recomendados para venir. ¿Vos crees que en la vida uno le va a decir, a vos te va a pesar la camiseta? Claro que el jugador te va a decir que no. Claro. ¿Y qué es lo que más quiere el jugador? Jugar en equipos de grandes convocatorias. Exacto. Salvo esa pancarta ayer ridícula que pusieron. Sí. Ridícula digo porque eso genera violencia en el fútbol. Ese es un modelo que no tiene que ser copiado. Acá nadie puede decir, si hay un error, ¿cómo que dijo? Jugadores, ya no hay margen de error, están avisados. Bueno, yo soy Tucu Salazar y veo eso. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Por qué? ¿A qué se dedicaba? ¿Ese mensaje a qué obedece? Vamos a darle lectura. Y ayer Saúl cometió un error. Entonces vamos a darle lectura. Si yo leo ese y yo soy jugador, como Tucu Salazar, y fallé, es como diciéndote, acá nadie se puede fallar más. Cuidado con la culpa, ¿eh? Mira que ya te sacaron a este, sacaron al otro. Carlos, ¿no es cierto? Sí, pero... ¿Te puedes sentir muy afectado? Sí, se puede. Porque dice Y error, si ahí se- no dice gana, no. ahí no dice temperamento, ahí no dice vamos a darle con todo limpia a morir por la camiseta. Habla de error
El cartel desde el punto de vista que se lo mire es inadmisible. Totalmente. No hay margen de comentario para justificar. Así de simple y más Totalmente de acuerdo. Yo te digo la parte del jugador, claro. Pero lo que decía es con toda la razón del mundo. Entonces, dejemos de lado ya, porque todo lo que digamos tendríamos razón, porque todos vamos a repudiar un hecho de esa naturaleza. A veces vos sacás del grupo de concentrado a aquel jugador que no rindió o que viene mal, porque ve que está afectado. No es porque vos tomás la decisión, el jugador ya está afectado antes. Entonces vos le sacás porque él anímicamente está caído, porque sintió la crítica, sintió el reclamo. Entonces su estado de ánimo no es el ideal para ponerlo. Y en ese momento lo tenés que liberar. Hasta que lo vuelvas a ver bien en la práctica, que se recuperó y pasó un tiempo, y ahí lo vas a tener otra vez de consideración. El jugador de fútbol sabe si jugó bien o jugó mal, pero también sabe que la responsabilidad es de todo el equipo y no es de uno solo. Sí. Porque si vos no sabés que esa es la lectura que tenés que darte, dedícate a otra cosa. Por eso yo no estoy de acuerdo, a pesar de que a la semana siguiente hizo el gol el jugador Diego Fernández de Luqueño, de pedir disculpas y que te dijeron todo, el grupo se portó, ahí tiene mucho que ver Pablo Aguilar, porque Pablo Aguilar, que es un líder en Luqueño, tiene mucho que ver con esta campaña por todo lo que él pasó para jugar al fútbol. No es poca cosa. Entonces, si un tipo que pasó por las situaciones que pasó te lidera, tenés la obligación de escucharle y hacerle caso, porque no es fácil hacer lo que hizo o las decisiones que tomó en vida para jugar al fútbol, Pablo Aguilar, basado en el coraje y la determinación. La ausencia de estos jugadores llama la atención y puede quitar confianza si se le busca de otro lado, pero yo creo que es más para protegerlo porque lo sintieron demasiado. Ayer, por ejemplo, Paraguay jugó suelto. Sí, jugó bien. Sí, jugó bien. Sí. Dentro de lo que venía, que antes tenía miedo, a lo mejor se tranquilizó y ojalá porque tiene condiciones. Y ayer hizo un partido bien. Profesor Martín Palermo. Para Fútbol a lo Grande, ¿cómo tomás el mensaje de la barra? Que no hay margen de error, están avisados. ¿Si te resultó llamativo o qué te pareció eso? No, es manera de expresarse. A veces lo he vivido en otros lugares, se manifiestan desde ese enojo, desde el sentimiento del hincha. A veces no sabes si es beneficioso o perjudicial que el jugador sienta eso, pero bueno, hay que empezar a transmitir un poco más desde adentro hacia afuera para que vean el compromiso, para que sientan que el equipo no le da lo mismo quedar afuera de una Copa Internacional, que no le da lo mismo perder, que no le da lo mismo ser protagonista. Y bueno, y lo importante es sentir esto, que nos acompañan, que nos apoyan, que crean en el equipo, que a veces los insultos o esta manera de expresarse terminan siendo condicionantes para ciertos jugadores porque obviamente que esa sensación es fea, que tus propios hinchas te insulten, estén enojados, pero bueno, trataremos de poder darle lo mejor para que sigan teniendo ese apoyo y ese acompañamiento en cada partido y que empecemos a darle los triunfos, que eso va a hacer que ellos también se sientan parte y esa conexión que tiene que haber en todo Olimpia para que Olimpia sea el protagonista del campeonato. Compra a precio mayorista en El Ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @El Ahorrazo Supermayorista, integrate los aliados. Bueno, ingeniero Nito Vela, ¿cómo te llama, ingeniero? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bueno, contanos, la victoria de Tacuarí, la vuelta de Aldo Bobadilla, contanos. Una victoria muy importante para nosotros, Arturo, desde el punto de vista emocional. Nos viene bien por el hecho de que motiva a los jugadores que estaban un poco decaídos, no estábamos consiguiendo los resultados, no se daban, y este triunfo ante un rival de mucha preponderancia, indudablemente que nos da la fuerza suficiente para seguir trabajando y luchando para salir de esa situación incómoda. Fue muy franco Aldo Bobadilla diciendo: venir todos los muchachos, como no adjudicándose a nada, poco tiempo al frente ahora. Sí, Aldo, Arturo, rememorando un poco, es una persona que se portó bastante bien con nosotros, un señor
que se ha portado muy bien, estuvo el año pasado con nosotros, no se dieron los resultados, él dio un pase al costado, acordó con nosotros ciertas cosas que estaba dentro del contrato, que dejó de lado. Y uno de los principales mentores de que vuelva Aldo siempre fue esa suposición, por más que la gente piense de que él es una persona un poco dura o una cosa así, no es tal, solamente que a él le gusta mucho el trabajar responsablemente, es exigente en el trabajo con los jugadores y también con nosotros, que estamos siempre respaldando el trabajo de ellos, ¿verdad? Ingeniero, ¿hoy se sabe algo más de la situación de Oscar Ruiz, que había salido lesionado el sábado? Sí, yo al término del partido hablé con Oscar y también con Orlando Berrío, que también en el calentamiento sintió una pequeña molestia, sentía medio cargado, ¿verdad? Y Oscar me dijo la misma cosa, que él sintió que tuvo una pequeña molestia en una de las corridas que hizo y prefirió salir para no que esa lesión sea más importante, ¿verdad? Yo creo que hoy, cuando se presenten, vamos a tener un panorama más claro de la situación. Ahora, pensando en lo que se viene el partido ante Nacional, finalmente en el Defensores, hubo cambio de escenario la semana pasada porque en el Arsenio Rico se juega Sudamericano Femenino, sub-17. Sí, en principio Nacional marcó el partido para la cancha de Sol de América, ¿verdad? Y no sé cuál fue el inconveniente, pero nosotros no tenemos problema de jugar en el Defensor. Ellos cambiaron, posterior a la reunión se cambió el escenario y nosotros aceptamos sin ningún inconveniente. Y ahora se viene otro rival difícil. E indudablemente que todos los partidos son difíciles, Víctor. Nosotros todos los partidos los jugamos como una final, porque necesitamos salir de esa situación. El año pasado estuvimos mucho tiempo ahí. Yo creo que este triunfo nos va a dar la fuerza, el embrión anímico importante como para que poder conseguir los resultados. Nacional es un buen equipo, si bien es cierto, está en Copa Libertadores, quizás concentrado en eso, pero ellos tienen jugadores muy buenos que van a, indudablemente que va a ser un partido complicado también. Ingeniero, cambiando de tema y solo para dejar en claro, porque Badaico Maciel, sabe usted, será el asistente de Achucarro durante esta semana en Cerro Porteño, solamente para tener precisión, él había trabajado con ustedes hasta fin del año pasado, ¿verdad? En Tacuary, y a partir de comienzo de temporada fue a Cerro, a la sub-17. Sí, es más, Badaico inició el trabajo en las formativas, él estaba ya hace 2 años con nosotros, tanto con Crispín, su padre, y Badaico, y tuvo la oferta de Cerro, y bueno, y se acercó a nosotros, nos pidió ese permiso, indudablemente que le dimos, porque él es un profesional que ha cumplido con nosotros siempre, las puertas del club están abiertas para eso, y le dimos esa posibilidad, y ahora me entero de que va a dirigir la primera de Cerro en forma provisoria, ¿verdad? Pero indudablemente que es un técnico muy capacitado, buen conceptuado para nosotros y esperemos que le salga todo bien. Bueno, ingeniero, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, ingeniero, muy amable. Gracias a ustedes, Arturo, un gran abrazo. Igualmente, ingeniero Nito Vera, presidente de Tacuary. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.org.py en afiliaciones online desde cualquier parte del país y el mundo. Llámanos al 218-4000, aprovecha y afiliate online. Caja Mutual. ¿Qué tiene más que hacer Palermo? Y esa es la respuesta. Un síntoma puede ser que cambió en el segundo tiempo su figura, porque dejó de jugar con 2 puntas y metió ahí no, más gente pero en el medio. La misma cosa le puso a... Yo pensé que iba a cambiar, que iba a poner en el medio, enseguida se fue Quintana a jugar de Prato, de media punta, detrás del... Pero quizás con otra característica. Con otra, es más rápido, más ágil. Explíquenme por qué Carlos Arrúa perdió el puesto. No está bien, yo creo que está sin potencia. Por eso se equivoca mucho los pases cortos, estoy hablando. Pero vos hablaste muy bien de él cuando comenzó. A mí me gusta. ¿Y por qué perdió el puesto? Lo pregunto. Y no, nunca ganó el puesto. No, espera un ratito. Ya. No titular. ¿Hay un partido que arranca titular? ¿Qué partido? Entró segundo tiempo. No, ante Nacional, que había jugado muy bien el primer tiempo. 25 minutos, tenés razón. Esperando, Carlos. Sos muy olvidadizo cuando quiero olvidarte de las cosas. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Robbie Loga, la más donde estés, más información al 092-23-23-23. Bueno, pero es intermitente.
Espera un ratito, Primero. la pregunta es para Y segundo. Carlos. Sí. Vos te haces, Carlos, lo que haces y decís. Sí. Carlos que dice piensa como técnico. Cuando él lo ve a Carlos Arruana en el laboratorio lo que quiere en campo, seguramente él representa a Carlos que dice técnico, cómo debe ser un jugador. Ujú. Mi pregunta es muy franca. Lo analizó Carlos Quise como un jugador interesantísimo para el armado de Olimpia, para lo que pretende un técnico, pero el que no se da cuenta es Palermo. Inscríbete en la UTI y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. ¿Qué dijiste, que Mancafa? ¿Por qué no jugó cuando estuvo en Argentina? En Ramón Sosa, hoy le pregunté, y ese tema hablamos con Víctor hace más de 2 meses más o menos, el caso ¿De Sosa? Gorosito. Sí, él fue el que lo puso mucho en Olimpia. Sí. Y lo llevó a gimnasio. ¿Cómo son los técnicos cuando uno, si no lo considera? Lo pone Pipo Gorosito de entrada a la izquierda, desborde, y a Pipo Gorosito no le importó lo que era antes. No, el presente, ahora. Te voy a responder, Germán Canfa. Lo que vio. Lo que vio y lo pone. Se lastima, no juega, se recupera y Gorosito lo pone otra vez. Cuando viene otro técnico, lo sacan a Sosa del equipo. Sí, después alternaba. Y Gorosito lo lleva a la gimnasia de la Guinea del Plata y hoy cuesta más de 15 millones de dólares. Le pregunto a Carlos que dice técnico, vos tráeme vos tu tarjeta pro acá. Ahí vamos a hablar. Bueno. Tu pre-pro, ¿cómo se llama? Maneje la ansiedad, tranquilo. Ocurre que... Arrúa. Bueno, te voy a explicar. A mí me encanta, cuando a mí me dice Olimpia lo trae a Rúa, con los antecedentes que tenía en Nacional, época chiquearse, que es Nacional, vos decís, puede ser útil una contratación independientemente que no haya jugado en Colón, porque vos le conocías a Rúa y tiene condiciones. Sí, tiene condiciones. Entra un partido, hace el gol sobre la hora, un puntín en el partido en Encarnación y el siguiente partido juega de local, 30 minutos muy bien. Sí. Y el segundo tiempo, insólitamente, para mí, lo baja de segundo volante, cuando Olimpia pierde. Está aplicando, Carlos. Está. Sí. Entonces, en todos los otros partidos se anunciaba con la lesión de fulano, Mengano, que iba a arrancar a Rúa y termina no arrancando a Rúa. Sí. Entonces vos comenzás a pensar, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Verdad? Pues ya que anunciaba y llegaba el partido y él no estaba. 2 o 3 partidos. El partido pasado, el anterior entró de cambio y ayer entró de cambio. Cancha Guaraní, vos ves el jugador mucho más cerca. Lo que le pasa a Rúa, nosotros le llamamos, tiene lavado muscular, tiene los músculos lavados. ¿Va? Los músculos lavados. Sí, no vaya a hablar para los que son hablar para nosotros. Y ahora te voy a explicar. Para vos es fácil, eso entre los técnicos, entre los jugadores. Por eso te dije, ahora te voy a explicar. Músculos lavados, ¿qué? Ha perdido potencia ese muchacho. Entonces, aunque su mente le diga hacer esto, no termina cerrando. ¿Y quién tiene la culpa? ¿El preparador físico? No, y él. Porque el jugador es el que siempre... El preparador físico te ayuda, el técnico te ayuda, pero hay una parte que el jugador tiene que poner. ¿Cómo se llama? Entrenamiento invisible. Hoy perdió potencia. Hoy no tiene la musculatura que necesita. Músculo lavado. ¿Entendés? Y no sabemos. ¿Vos escuchaste alguna vez, vio? No, sinceramente. Primera vez. ¿Vos todo la primera? Ahora, Carlos, ¿qué hice? Es un término quisístico. Claro. Bueno, pero no sabemos, perdió potencia. En otro momento, un técnico te va a decir que es más, ¿cómo se dice? Más exquisito de decir, está sin potencia. Bueno, eso es lo que pasa a Rúa. Y si él no recupera la potencia, él no va a recuperar su nivel. ¿Y quién tiene que encargarse ahora de hacer el Carlos Arrúa? Él trabajar en potencia de a poco. Pero a él tiene que trabajar en potencia. Y sí, le van a indicar, y estarán trabajando. Yo no puedo decir que no le están trabajando. Entonces él necesita un periodo para recuperar eso, porque eso no se recupera en una semana. No. Se va a ir recuperando en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a Derli en determinado momento? Le sigue pasando incluso. Entonces, son cosas que el jugador también tiene que poner de su parte. Claro. No es solo, yo le culpo a fulano. No, vos sos responsable. Porque vos tenés que prepararte para llegar en el mejor nivel. Ese caso de Arrúa. Y Alex. Alex Franco ayer no nos reportaron el dato exacto, pero que estaba con un tema físico. Gerardo, escribieron a John Walter o a Ariel y Fran. Preguntarle un poco qué pasa con tu compañero de Tigo, qué ocurre con Alex. No deja de llamar la atención. Es parte que Olimpia no te hace saber porque no juega. Claro.
Lo Sí, ideal no, sería no. un informe, hace meses Olimpia sacaba, Informe y médico, todito exactamente. nos enteramos por qué. Nosotros en privado hicimos la consulta y O el médico desde de Olimpia, ayer si puede hablar. nos dijeron Franco es el único que tenía problemas físicos. Si te duele la cabeza, el hombro o la espalda, yo puse Supe Quitadol Forte. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su Si la seguridad. aplicación que da, ¿cómo dijiste muscular? No, aclaro, no, Muscular. problemas físicos, digo, parece que está lesionado. En realidad, que no entrenó normalmente, porque ahí puede ser Te enfermedad hago o una, otra te hago una cuestión. pregunta. Si Carlos Quise dice lo de Arrúa y vos lo de Franco, poder preguntar qué pasa. Pues te tiene que llamar, porque Franco dice Carlos Quise, esa no es la función que le pusieron y esta es la función que le... Así dijiste. De Franco, sí, a mí me gusta más de volante interno. Confirmar, pero en principio al parecer tuvo un traumatismo en la rodilla y eso no le permitió estar este fin de Ah, semana con correcto. Alex Franco. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas con salidas rotas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Y la rodilla es la lesión más delicada porque no te avisa. Vos tenés el tobillo hinchado y si aguantás el dolor podés jugar. Pero la rodilla no, porque la rodilla te clava y te suelta, te clava y te suelta. Y cada vez que te ¿Y esa clava... consecuencia qué? Y puede ser una pequeña fisura de menisco, puede ser un menisco, golpe, puede ser una contusión, distintas razones. Pero vos no podés jugar cuando tenés problemas en la rodilla. El tobillo sí. Descubrí el diseño elegante y performance superior de la nueva Renault Arcana en sus 3 versiones desde $27.990. Pedí tu test drive en Renault Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Qué tal, por Chapretel? ¿Cómo te va? Hola, buen día para todos ahí en la mesa. Bueno, contanos tu análisis, tu perspectiva. ¿Cómo ves a tu Guaraní hoy por Charpentier? Hoy estamos en un momento difícil que queremos revertir todo, ¿no? La verdad, a nadie le gusta estar en esta situación, pero vamos a dar la cara y confío en que podemos revertir todo esto. Paul, tuvieron dos buenos arranques de etapa ayer ante Luqueño. Esos primeros 15-20 minutos de Guaraní fueron buenos, lo mismo en el segundo tiempo, pero sin poder anotarle. Le está faltando el gol y eso a lo largo del partido y los últimos juegos también se vio, Paul. Tenemos buen equipo, buenos nombres, creo que hemos hecho cosas interesantes, no solo el último partido, sino durante el año, pero claramente esto lo tenemos que plasmar en los resultados porque una institución tan grande es lo que demanda y bueno, hay que seguir trabajando en la efectividad también. Del partido de ayer, ¿qué sensación quedó allí sobre el final, ese tiro al palo, algunas situaciones? Lo último igualmente ante Luqueño, lo que fue la Copa Sudamericana, decías plasmar en la cancha esos nombres que están teniendo que no están saliendo los resultados, Paul. Sí, la sensación es que se puede mejorar, ¿no? Es la sensación que se puede, que tenemos material para ser protagonistas de este torneo. Entonces a uno le duele y quiere que llegue ya el próximo partido para cambiar la imagen, es la verdad. Y se entiende todo el sentimiento que deja expresar por Charpentier, que ahora viene el partido trinidense en cancha de Guaraní. Muchísimas gracias por tener tu reflexión del momento de Guaraní, muy amable. Abrazo grande para todos. Igualmente, gracias por Charpentier. ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Sten Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Agrego nomás el comentario sobre Guaraní. Ojo con Bobaglio el domingo si es que no gana Guaraní ante Trinidense. Y ojo con Pumpido el miércoles, que si no gana también. ¿Qué? Sí. Pero un ratito. Estaba diciendo Julio Cáceres en otro medio que sí hubo de Cerro. Admitió que hubo sondeos al final del año pasado y a inicio de un directivo de Cerro. Un directivo de Cerro. Sí. No, yo entiendo eso. Y hubo el otro día y ahora. Sí. No, si Julio acaba de hablar, que no te dijo, no va a cometer el error, no puede hablar de ese tema, por favor. No, pero en ahora otro otro medio medio reconoce, pues. Voy a escuchar la nota para creer.
Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py que cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Está hablando, Germán, no digamos quién, ¿verdad? Pero ¿cuál es la información de Franco? No, ahí me dicen, de dentro del club, que Alex Franco tiene una tendinopatía rotuliana. Yo lo padecí y es muy molesto, muy jodido. Es una inflamación del tendón rotuliano y tuvo un golpe contra Ameliano y eso lo dejó afuera. Por eso hay que tratarlo constantemente en fisioterapia. Mil Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Por el mes de la Semana Santa, la promo como tal vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. En todos los modelos para automóviles, camionetas y utilitarios. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. 1239. Aprovecha con Punto Farma y Cooperativa Universitaria y pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard. Accedes al 30% de descuento en las compras que realices. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Tenemos limpia... Pasamos limpia, entramos al cerro. Yo quiero... A escuchar lo que dijo Francisco. Yo no sé ustedes... Hoy me preguntó Caracota en el bloque, el técnico de Cerro, y yo dije, no me meto más. No me meto más, no gano nada en esto. Pero sin desacreditar a nadie, porque hay muchas versiones ahora. Francisco Pancho López. El martes. Clave. Mañana. Mañana. ¿Qué es lo que mañana? Y mañana el partido de Nacional, ante Palestino. Sí. Si no gana Pumpido, va a estar complicado. Su continuidad. Yo digo, porque sé. Qué difícil será. Y los técnicos son hijos de los resultados. Ya sabemos eso, pero... Tomás Montivelli, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va? Un abrazo grande para todos ahí en la mesa. Bueno, aquí estamos un poquito para despejarle alguna duda sobre Sebastián Bataglia, me imagino. Sí, porque mucho se comenta, se habla, vos te imaginás, hay mucho hermetismo en Cerro. Lo de... Sí, tal cual. Te escuchamos, Tomás. No, decía, tal cual. Es un técnico que tampoco entrega demasiados pergaminos. Y que ha tenido algunos pasos cortos por el fútbol argentino, a excepción de Boca, y que obviamente, insisto, entrega más incertidumbre que certeza al respecto sobre su conocimiento técnico, y con breves pasos, el último de 9 partidos solamente en el Club Atlético Huracán, donde había mucha fe depositada, mucha confianza en él, por ser un jugador ganador más que nada, algo que no se vio implementado, no se vio plasmado en su rol como entrenador. Tomás, esta información surge acá, puede surgir en la Argentina. Para vos, es tu opinión sobre él personal, ¿no? Con respecto al interés de Cerro... tu opinión sobre Bataglia. No, a ver... Con respecto a la opinión sobre Bataglia, a ver, hay una generalización de que el hecho de dirigir Boca no te da el carnet de director técnico, mucho más teniendo en cuenta los últimos entrenadores de Boca que han sido por ahí inexpertos en el cargo, caso de Hugo Ibarra, ahora Bataglia, en su momento Mariano Herrón, todos entrenadores que fueron jugadores, que fueron parte de la cúpula del club de Boca, en su momento obviamente con pasos breves y cortos por la reserva, por la categoría tercera, digamos las inferiores del club, y que han tenido la posibilidad del salto a primera porque era una decisión de Riquelme en ese momento justamente de poder darle la oportunidad a gente del predio Boca, del Boca predio, muchas veces se le denomina acá, con respecto a la formación, los pibes, las juveniles y demás. Bataglia, después de ese paso donde tuvo un buen cierre más que nada de su etapa en Boca, le llegó la oportunidad de dirigir Huracán, otro equipo importante de Buenos Aires, otro equipo importante que venía a hacer una buena campaña de la mano de Dabove, y la realidad es que con Copa Sudamericana incluida duró solamente 9 partidos sin poder ganar ninguno, y llegó con el alegato de ser un
un hombre ganador. El tema es que, claro, no lo pudo plasmar en el banco de suplentes y rápidamente tuvo que salir eyectado. No, por eso se menciona acá, en Boca fue campeón, no anduvo en Huracán, se menciona acá, por eso te preguntamos, Tomás Montivelli, el caso de Battaglia, un histórico, indudablemente en Boca Juniors, mediocampista y todo su recorrido que tuvo. ¿Y cómo está el caso de Marcelo en Huracán? Pérez. Es difícil lo de Marcelo porque evidentemente que todavía le ha costado la adaptación, todavía no ha podido acomodarse en todo lo que tiene que ver con la vorágine del fútbol argentino. Ayer ingresó, no lo hizo de la mejor manera, obviamente hay mucha fe depositada en él, también teniendo en cuenta que Huracán todavía le debe bastante dinero a Luqueño y es un problema que todavía no ha podido resolver, el hecho de casi $1.500.000 que todavía no se ha podido abonar, y la realidad es que Pérez todavía sigue siendo una pieza de recambio que no ha podido convertir en su llegada al fútbol argentino, pero que todavía se esperan o se cifran ciertas esperanzas en que se pueda acomodar y pueda hacer los goles que convirtió en el fútbol guaraní. Tiene que pagar $1.500.000 a Luqueño Huracán por el caso Pérez, Tomás. Sí, en realidad a Luqueño. La cifra que se había acordado entre Huracán y Luqueño en su momento era de $1 millón. Huracán, y por los problemas económicos que hay en la Argentina, ha intentado girar en diversas ocasiones, en diversas oportunidades, los dólares hacia el exterior, cosa que es un problema en este país, y que también tiene la traba del Banco Central de por medio. No lo ha podido realizar en diferentes circunstancias, entonces lógicamente desde el Luqueño empezaron a levantar el teléfono, empezaron a reclamar lo que es suyo y se empezaron a generar intereses en relación a esa deuda que Huracán todavía no ha podido saldar con el club paraguayo. Pasó el tiempo, la deuda se fue incrementando y fue pasando de 1 millón a 1.300.000 y a 1.500.000 aproximadamente, como es lo que ronda en este momento, y que Huracán debe saldar cuanto antes para no tener problemas en el próximo mercado de pases con Luqueño. Sí, señor. Tomás, muchísimas gracias por tu aporte, muy amable, Tomás. Abrazo grande, hasta la próxima. Gracias, Tomás Montivelli. ¿Y qué pasa con Battaglia entonces? Fue campeón en Boca en su momento. Ya está ahí. No, las dos caras de la moneda. Le fue bien en Boca y en Huracán no le fue para nada bien. De hecho no ganó un partido. El Huracán agarró cuando vendió, como dijo el hincha de Huracán, es decir, el periodista de Huracán. Vendió 3-4 jugadores importantes. En equipo no tiene el recambio que tiene que tener. Te hace una pregunta, vos que estuviste en la Argentina y vos también, Germán Cafa. ¿Los representantes saben lo que pasa y no ofrecen al técnico? Sí, ¿cómo dijiste? A ver. Los representantes saben lo que pasa acá. Sí, así como estudian el mercado sudamericano. Claro, entonces le llama uno al otro y le dice, ¿te interesa proponer? Sí, no, porque para eso está el representante. Claro, para manejarse la situación. Hay representantes que venden y hay otros representantes que no venden. Uy, si vos sos representante, yo te pregunto a vos, Carlos Alberto, que si usted lo representa X, le llamaron y vos para vender el producto, sí, me insinuaron, me preguntaron, tenés que tener astucia, el representante tiene que tener eso. Aparte, el trabajo del representante es instalar el nombre de su representado. Y hasta crear... Claro. Y vender bien el producto. Hay técnicos que cuando hay técnicos así en el... Hay uno que yo lo quiero mucho, pero que siempre hablamos de eso y nos reímos, pero siempre es candidato, no voy a decir porque es mi amigo, pero es siempre candidato. Y si uno tiene en cuenta, va a encontrar que cuando un equipo no está en ese club, hay candidatos siempre. Él. Ese. Por eso uno. Entendí. Y hay uno que salió campeón de América y todo, que siempre está. Siempre está. William. Tenemos una información de último momento. Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti acaban de imputar al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. Ahora sale la imputación por revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, revelación de secretos de servicio, dice también el documento, simulación de un hecho punible, usurpación de función pública y asociación criminal. Además de la imputación de Mario Abdo Benítez, también vemos en la lista a Carlos Arregui, a Arnaldo Yucio, también René Fernández, Carmen
Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira, Mauricio Espínola, quien en su momento se desempeñaba como secretario privado de Mario Abdo Benítez, también imputado. ¿Y qué razón cuál es? ¿No se puede? Sí, el 31 de julio del 2023, Horacio Cartes había presentado una denuncia contra estas personas por haber supuestamente filtrado informes de inteligencia de CEPRELAT. Recordemos que el entorno de Cartes y el propio Cartes estuvieron todas estas personas culpando a Mario Abdo Benítez de haber dado información para que sea designado significativamente corrupto Horacio Cartes. Después de esa denuncia, el abogado Pedro Ovelar había dicho que esto había dañado la imagen del expresidente Horacio Cartes. Por eso se presentó la denuncia el 31 de julio del 2023. Y ahora, Aldo Cantero y Giovanni Grisetti toman la decisión de imputar a estas personas, incluyendo a Mario Abdo Benítez. ¿Y qué pasa ahora? No, y a partir de ahora se abre la carpeta investigativa. Vamos a ver cómo prosigue esto. Pero se abre la investigación. ¿Y cuántos están ahí citados? Son en total 9 personas. Repito los nombres: Carlos Arregui, Arnaldo Yucio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira, Mauricio Espínola y Mario Abdo Benítez. ¿Y Mario Abdo no habló todavía? No, hasta ahora no. ¿Y su abogado quién es? Vamos a ver ahora a quién él designa para su defensa, porque esto acaba de salir. No, por eso te digo, William, estamos hablando de un expresidente que no se hablaba mucho, nada. Claro, y tenemos a un diputado también en la lista, pero hablamos de un expresidente. Claro. Espínola estaba en el gabinete con él. Sí, fue su secretario privado. No, pero yo hablo de propiamente Mario Abdo. Así es, vamos a ver a quién él designa para defenderse en esta causa. ¿Y Espínola no habló? No, todavía, nadie. Esto acaba de salir. ¿Y no le querés llamar? Vamos a buscarle. Acá estamos dispuestos a escuchar. Sí, señor. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Diseñamos productos financieros como créditos, ahorros y tarjetas de crédito, beneficios sociales que te harán cumplir objetivos personales y profesionales. Universitaria, socios de tu vida. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. La mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y slotdelsolonline.com. A Yucio también se le puede llamar, William, si querés, eso, la idea de Yucio. Cuando quieran, acá estamos, es noticia. Lo que ustedes dispongan en Prensa Zoraida, lo que quieran. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Aliemí, acceso sur, casi perpetuo socorro, Ñembú. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kento, Chaco, me respaldo total. Cuando era Gavilán el técnico, y sabe muy bien gustadito que hemos preguntado, ¡pum! El técnico Gavilán. Se había dilatado muchísimo. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, pasa que justo coincidió que él estaba en Chile con la Libertadores. Pero se dilató. Sí, el anuncio oficial. No daban. Después de Gavilán vino. Después de Gavilán vino Bernay. ¿Y cómo vino Bernay? Y Bernay en la misma situación, él agarra el equipo de forma interina, comienza a ganar. ¿Y después qué viene? Y continúa Bernay. Porque él cierra el año con buenos resultados. ¿Quién otro técnico interino da? Ahora Chucarro. Y ahora Chucarro el siguiente. ¿Y qué va a pasar si gana? Y si gana... No creo que continúe. Porque es técnico de la sub-18. Sí, su categoría juvenil, pero, en realidad. Francisco, todos los que estuvieron en Cerro antes, después dejaron el club. Diego Gavilán era de la reserva. Toma la primera, se lo despide y sale de Cerro. Bernay era de las formativas, junto a Silva y de Vaca. Hay que saber qué va a pasar con ellos. Toman primera y ya no están en Cerro. Ahora sale lo de Julio Dos Santos. Secretario técnico. ¿Qué pide el secretario técnico? El que viene en Cerro le va a decir a Julio Dos Santos qué función cumple, es mi pregunta. Y es un nexo, alguien que... Pero él es más bien puesto por la dirigencia. Claro. O sea, sin tomar decisiones. Puede ser un informante de la no quiero usar ese término, pero yo lo que sé es que Dos Santos está el día a día. todos los días en el entrenamiento, es que en la concentración. Vos necesitas un nexo. Claro. Que te pasen informe diario, entrenaron así. Un nexo para los problemitas. En el fútbol todos los días hay un problema. Entonces vos necesitas un nexo que te solucione el problema. Ese puede ser el trabajo. Entonces el técnico le pregunta a vos, ¿qué hace acá? ¿Usted qué hace acá? Y yo soy eso está dentro del... A mí la dirigencia me designa... No, pero no, si le voy a decir qué hace acá, usted va a hacer vestuario. Saludo para Oscar Lafuente, en Ciudad del Este. Tranquilamente podemos ser campeones y estoy convencido que lo vamos a hacer.
tranquilamente podemos ser campeones y estoy convencido que lo vamos a hacer, que lo vamos a hacer. Que otra vez sea, que otra vez sea. ¿Y qué, Gustavito? Y arriesgado lo que Es que a veces los protagonistas Churín tienen que dijo lo guardarse mismo, Churín dijo lo mismo. El ejemplo ahora que dice Rodrigo Nogués, hay 3 metas que cumplir. Mira si no aparece la primera en Olimpia, apertura. Porque ahora en esa posición, como dice Carlos, es la ventaja que ya sacó Libertad. ¿Acaso Rodrigo no sabe cuando dice 3 metas que cumplir? ¿Y acaso el presidente del club no sabe que el equipo viene mal? Claro que sabe. Y dijo Rodrigo Nogués, porque tiene que transmitir eso. Claro. De tonto decir, no, yo no lo voy a... Pongo Rodrigo Nogués, que estuvo ayer en preferencia, en cancha de Guaraní. Él sabe cómo venía Olimpia. Claro. Y dijo, hay que pelear 3 etapas. ¿Qué pasa si falla en la primera? Le va a poner, Gustavito, poné. ¿Otra vez será? Poné, pues. No, a mí no me venga a Pero poder. suena diferente de que el objetivo es ser campeón. Estoy seguro que vamos a ser campeón. Tranquilamente. Tranquilamente podemos ser tiene que campeones y transmitir. vamos a hacer. Pero explicarle a los que no saben. Le vuelvo a decir, las conferencias de prensa. Ustedes son todos jueces. Son para Descomprimir. declaraciones dirigidas. Nunca te van a... Ahí tenés Palermo ahora, para no ir al pasado. Palermo no le pregunta el cartel que le preguntaste, o el que mejor pregunta. ¿Qué te contestó? No, y que a algunos le puede venir bien, a otros mal, que depende de la personalidad. Ahora, en la intimidad, ¿sabes qué le habrá dicho a los dirigentes? Esto no puede ser. ¿Cómo es esto? ¿Para qué crearnos una presión más, que ya estamos en crisis, y generar una presión más con este cartel? Sí, en su ¿Cartel momento, ayer? cuando Terrible, el cartel terrible. Era típicamente serio, como No, que, él habrá visto eso, sí, terrible. en la cancha se dio cuenta. Y no viene de hincha comunes. A mí Hablamos de la barra, La a mí barra, me sorprendió que... Una cosa que nos contemos, se juntan hinchas de cualquier equipo. Ahora a mí me sorprendió que Richard Ortiz no haya parado el partido. Claro. Ahora digo, Nieta de Tigres ya ganando trofeo de 5 añitos. Oriana Gallagher Dragoto. Aquí está el Dragoto. Y está la foto. De la nieta. Sí, ¿qué ganó? Emocionado el abuelo. ¿Lo que ganó? Contame. Y acá dice lo que ganó. Es lo que escribe. Nieta de Tigre ya ganando trofeo 5 añitos. ¿Pero en qué deporte? ¿Y qué deporte? Dice, grabando audio, dice, perdón, el arquitecto Dragoto. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH y laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Pues acá está. Pesca deportiva. Mira. Pesca deportiva. Pesca deportiva. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. ¿La planta perejil cómo es? De alta. ¿Vos viste el perejil? Sí, no es alta. Era tan bola el pecador Chiquitita. que se estaban discutiendo entre ellos. El hombre más mentiroso del mundo son los pecadores. Ahí está. Uno gana, uno de 100 kilos, el otro de 200, el otro de 300, hacen así, sacan fotos. Sí. Entonces le dijo el otro pecador en joda ya al otro que le estaba rompiendo la bola. ¿Sabes? Yo, aunque en mi tiempo libre, tomo sombra o hago sombra bajo una planta de perejil. Sencillo iba a ser, ¿vende? Pues. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. La semana de los técnicos, entonces. Sí, hay varios que están allí. Sí. Ahora, arranca la semana de los técnicos, digo, Pumpido, Bobaglio, técnico para Cerro, se mueve el tablero. ¿Quién va a venir en Cerro con esta situación hoy? Para mí es un cartel importante. Jugar Cerro, grande, Copa Libertadores. Atractivo. Ahora, vos mirás el desempeño y decís, bueno, acá hay un problema. Vos mirás los nombres que tiene Cerro. Físico, mental, de funcionamiento. Y eso después ya te van a muchas cosas. Si vos le estás buscando ahora, por ejemplo, te hace una batalla, 15 compañeros, no van a saber eso. Te van a decir, Cerro, Copa, a ver la plantilla. Mirar la plantilla y ver nombres cianos. Interesante. Todos jugaron después, afuera. para meterte directamente, por algo ya te están trayendo. Bueno, Cerro sale de la portería luego el tema.
Yo si soy técnico lo mantengo a Jan. Pero no para venderlo después. Un gran arquero. Sí. No tiene otro como él, Cerro. No, ni aunque ¿Viste tenga atajar a Alexis otro. Martinelli? No, el Jan es buen arquero, gran arquero Jan. Hay que Alexis Martinelli es muy buen arquero. Ojo. Bueno, te Jan- podés encargar de que la- Yo No, coincido, Jan coincido. técnicamente- Yo lo vi a Arias y es buen Alexis arquero. Martinelli es muy buen Yo arquero. no digo que no, yo hablé de O sea, Jan, no hoy hablo de Cerro Arias. Porteño tiene un muy buen suplente. Pero yo no hablo menos, no menos Hay diferencia. precio lo que es el arquero Solo que aquí El hay argentino. un año pasado sí mensaje. había mucha diferencia. Solo que hay un mensaje. A Jan lo quieren vender, entonces necesita vidriera. Claro. Sentado en el banco no lo Va vas a a atajar vender. Jan, Entonces, claro. dale Sin minutos duda para va a ver si se va. Espera, Creo que Jan pasa- juega porque tiene condiciones. y eso. Brillante. Yo creo que Jan es el arquero. Así nomás. Para mí pienso como vos. Claro, lo que a Cerro le falta, a lo que le condujeron a Cerro, usar el temperamento de Jan a beneficio de Cerro. Eso es lo que faltaría para hablar de un fenomenal arquero. ¿Por qué perdería puesto Jan en Cerro si pierde? ¿Qué cagada? Ninguna no tiene. El tema es la forma no, de ser. por- ¿no? por la Y semana, eso ya. Por alguna, de repente, por No, algún... ¿por qué lo ahora- sacaría de Jan en la ahora portería? mismo no por nada. No, ¿qué razón habría para que vos le digas ¿Cómo cómo se se maneja? Hoy no está en duda eso. Creo que no está en Imagínate- duda. Solo que se dijo en un momento parecería como que no tiene un arquero suplente. Y hoy sí tiene Bueno, arquero suplente. pero ¿quién? Antes con Martínez cambiaba esa situación. Yo a Pancho le respondo porque él habló de eso. Imagínate que juega en contra de él su conducta Sí, y lo mantiene y es correcto que lo mantengan. para mí el mejor arquero. Totalmente. Es decir, yo no lo voy a sacar por un gesto, le voy a llamar y como dijo Chiqui en su oportunidad, Voy a hablar con él, claro. No sé en qué idioma te voy a hablar, le dijo Chiqui. ¿Y cómo se lleva con su compañero? ¿Qué relación tiene? Volvemos. ¿Y cómo está el vestuario? ¿Qué te Con pasa respecto, vos? no pregunto. ¿Qué te ocurre Porque a no vos? solamente Vos sos hablo de los represent- domingos, ¿Qué le pasa a porque Germán estamos hablando Capa? del domingo como él ataja y en la semana hay que ver cómo Bueno, le pero cae a los compañeros. bueno, acá Si lo que suma o estoy- no suma en el vestuario. acá estoy hablando, dame Ojo con una pelota perdida por Jan. No, ¿y a Morel? ¿Y a Morel cómo lo mandó al A carajo la otro día? puta No, pero si Lo mandó hablamos de Cana. eso la vez pasada, Iturbe como si fuera su hijo le retó a Enzo Jiménez y el No, y técnico Iturbe también. le Espera, tuvo que quitar a Enzo brillante, Jiménez de la brillante, cancha. sacó a Bueno, Enzo. Enzo No Jiménez dan hasta tenía ganas, no se vergüenza puede de con salir de la ustedes. banca Bueno, después porque la gente pero le eso puteaba que hizo porque Iturbe Iturbe le estuvo mandó a la... horrible. Pero estuvo. espera, ¿Y eso lo suma? en esa jugada, Eso es un mal compañero. ¿es culpa de quién es? De Enzo, no se mostró nunca para No, jugar. pero espera. El tipo se quedó parado, No, le dio la no, pelota a ver, a Iturbe. ¿qué lo te pedazo, pasa no, vos, no, Francisco no, López? Iturbe tenía para soltar ya la pelota. Que él se quiera engolosinar ya es su problema. Y él quiere hacer... No, pero a Enzo no le dio nunca opción. Eso le En la primera le dio. Espera, está bien lo que... En la primera está le bien, dio. Espera, está bien. Es una pelota donde él da una vuelta. Es cierto, hubo un momento que él podía tocarle a Enzo, pero Enzo estaba atrás. Es decir, era un toque hacia atrás. Y cuando Iturbe vino, es para avanzar. Y hubo sí un espacio de 20 metros que Enzo podía haber ido hacia adelante para hacer una opción de pase. Y eso no hizo Enzo. Eso es lo que le pone mal a Iturbe. El partido estaba Cerro perdiendo, creo que, a esa altura. Y entonces, me tiene que pasar por afuera, tenemos que atacar. Y el tipo no se va atrás. Claro que tuvo chance de pasarle atrás, pero ya no era el juego para seguir jugando para atrás. Entonces eso es lo que le enerva a Iturbe. Es correcto, le podía haber pasado a Enzo. Yo me pongo en el lugar de Enzo y digo... Se bueno, tiene que ir. me tuvo para Pero pasar, se no quedó me pasó, quieto, después no. quiso hacer Pero la si vueltita ahí. Si miras 3 Pero- segundos antes la imagen vas a ver, A lo te que- vas a dar cuenta que tenía para avanzar, Sí. para presentarse hacia adelante y no se presentó. Pero aparte Y la eso es lo que imagen- le recrimina. aparte, no le recrimina otra cosa. La imagen de cómo le recrimina. A mí no me gustó. O sea, no es bueno porque le está recriminando a un joven encima de esa manera que no queda bien. Hay manera y manera. Y ¿Quién encima- tenía razón? Y bueno, se puede discutir. Encima agrego otra, que la gente no lo quiere nada de eso Jiménez. No, y eso eso sí. como que Claro, le gustó otra vez, no, ¿no? exacto, le tirás queroseno al fuego. Sí, Y bueno, exactamente. entonces, Pero si es que vas a hacer eso, Germán Cafa, sí. Iturbe tiene una afinidad con el pueblo azulano. Hay un feeling, o sea, ¿Desde no le- dónde? Desde- siempre, desde que comenzó en Cerro. Pero, Y lo que hace está mal. claro. Y lo que tiene que hacer Iturbe, aunque él tenga razón tácticamente en la jugada, sujeto nomás, el hecho de que Cerro, si va a estar así, tiene jugadores de peso. Muchos jugadores de peso tiene. ¿Y cómo manejar con todo eso? Y ahí está el tema. El que venga Ahí está. va a tener que saber manejar el tema. El vestuario. No es pocas cosas Tiene eso. Churín, tiene Jan, ¿Eh? Carrizo. tiene Hoy sabe quién es el que dirige Morel. Cerro en la defensa, Valdés. Valdés. Valdés, tiene Valdés, Que otro jugador que ya tiene recorrido, por tiene eso. mucho, Claro, o sea, yo decía tiene anteriormente, Morel.
para un técnico que estaba fuera de Argentina. Vos mirá la plantilla y decís, claro. Nombre a nombre, Cerro tiene. Sin Me saber, voy. sin escarbar internamente si Valdés le habla a Churín, si Pancho habla con Quise o Arturo le mira raro a Víctor. Bueno, todas esas internas ya no saben. Vos mirás la plantilla y ya Pero tranquilo. lo que hace el entrenador va a decir, ¿y con este plantel por qué no funciona? ¿Qué pasa? Pues Va a pasar mucho por algo tiempo. le llaman. Cuando le ¿Cómo llaman a un está ese entrenador, vestuario? por A ver, algo. voy a averiguar. Y Por va algo a está tocar y buscando. va a decir, Ahora, ¿qué pasa? al Ese tema de tipo. Iturbe, una cosa es cuando le reclama porque perdió una pelota fácil, porque se equivocó técnicamente, que están expuestos todos. Pero que él rehuya a jugar, eso te fastidia. ¿Cómo dominas? Yo estoy de acuerdo que todos los gestos, más todavía después que acontezca la jugada, no son los ideales. Pero ya están fastidiados porque la crisis es fuerte. Ahora, podés tirar mal un centro, podés tirar un mal pase porque son errores técnicos y todo se equivoca. Pero no presentarte, no mostrarte para jugar, esconderte. ¿Cómo sostenés cuando para sacar adelante tenés que estar unido y todos tienen que asumir su responsabilidad? Ese es el reclamo de Iturbe. Olvídate del gesto. Porque Claro. esto es Sí, esto pero- le sirve a Román en que Pero acá yo soy decimos. jovencito, Carlos, yo soy jovencito. No, ¿Cómo se llama el chico? Enzo Jiménez no Enzo es Jiménez. Yo joven. soy Enzo Jiménez No. y tengo personalidad, ¿sabes qué le digo? ¿Y vos qué demostraste ahora? Y está bien, ¿Qué has decilo. hecho? Vos llegaste con bombo y Decilo. platillo y no hiciste nada. Decilo. Entonces, Está bien, seamos Arambí. pero eso no importa. A veces de eso sale lo que tenés que... Pero de adentro, Carlos, no de y afuera. claro, y No esto exponerlo, no es porque lo eso es lo que se llama la vendida de humo. Lo que hizo Estamos de Iturbe acuerdo. fue vendida de humo. Estoy de No acuerdo, estoy de acuerdo con eso. estamos en el gesto, pero ponete en el lugar de un fastidio de que ya no puede sacar Sí, y sí, el yo partido una entiendo derrota. eso, entiendo Y lo eso. único que le pedí es mostrarte, tenemos que atacar. Si vos tenés miedo de jugar, no juegues, también te puedo reclamar. Si vos no te presentás, si vos te escondés, decirle al entrenador que no te ponga más, pero me está perjudicando a mí. Eso Digo, también Carlos, es un pensamiento de tipo ganador. En la previa yo no sé cómo fue, si tuvo ya otras pelotas para soltar antes. Y que al haberse desentendido de la acción, ya no es una consecuencia de decir, no, él no suelta su pelota. Es el Entonces, caso de lo que pasó. ¿Para qué le dieron el brazalete de capitán a Fabricio Peralta? ¿Quién le garantizaba que jugaba todos los partidos? Era un fenómeno venido a menos, porque ahora no completa. No sabe en qué puesto juega Fabricio Peralta. El tema de el que pierde el puesto en Cerro, Pires La Mota. Error. Entonces yo pregunto, ¿qué entonces cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo el Cerro compra el pase de Pires La Mota o miento? Sí, le compró el pase. El pase de Morel tiene que pagar a Guaraní. Sí, todavía le Cerro compró pases. No es que viene nomás con pase en mano y hasta que concluya ese mes te vas. Cerro compró pase de Morel, compró el pase de Piri Damota. Piri Damota. No es agente libre que venga nomás ahora agente libre, jugador libre y juego. Cerro tiene que ordenar la casa. Y el que viene tiene que tener bien, porque va a tener que soportar De los muchas pases cosas. que compró, el único que rindió fue En el primer partido de Fabricio, antes de que comience el partido, fuimos críticos del brazalete, de haberle puesto el brazalete de capitán. No sabíamos cómo iba a jugar. Cuando tratamos de entender por qué lo ponen ahí, dijimos, lo están sacrificando, porque en condiciones, el Cerro tiene abundancia de jugadores en la misma posición y le falta la otra. Y Fabricio, uno puede suponer que le puede hacer mejor que trabajo que Carrascal o que Peralta o que Pires o que Morel de volante por derecha con posibilidades de llegada. Se supone en teoría, pero lo terminan perjudicando al chico porque el chico no sabe jugar ahí, y menos todavía el otro día que lo puso como volante ofensivo en su intención de hacer 4-1-4-1. Esa fue su intención y lo mandó arriba a la altura de Núñez, el otro muchacho, Fariña, a la misma altura para marcar a los dos volantes de contención. Y él de espalda, no todos pueden jugar de espalda. Es difícil, es mucho más complicado. Parece sencillo, parece simple, pero es complicado. Es un privilegio de los talentosos a veces. Entonces ahí Fabricio se pierde, independientemente que está más lento. Y todo le perjudicó. El brazalete, cómo cayó en el grupo. No es lo que te da ni la gente o lo que decimos nosotros. ¿Cuál fue el entorno? ¿Cómo él recibió el entorno? Ese privilegio que le dio Bernay.
Todo eso influye en la mente del jugador. Lo que pasa es que el preolímpico, y acá tenemos que plantearnos una cosa, el preolímpico nos enloqueció a todos porque Paraguay no partió de candidato, que estaba desfasado Carlito Jara, y la rompió porque le dio agresividad, jugó, todos enloquecimos. ¿Quiénes son los que están manteniendo el nivel del preolímpico? El único Flores. El que juega en Trinidad, Flores. El único Flores. Después bajaron todo el todo lo eso era el siguiente punto. Fariña perdió el puesto, de Jesús no juega. Parzajú bajó. Parzajú bajó. Parzajú tampoco fue. Están bajando. Fernando Cardoso ayer. Cardoso era alternativa. Rivas, de Nacional. Rivas está bien. Ahí, Rivas y Flores. En vez de sustentar. Se habló de que Peralta iba a ser convocado a la mayores, ¿no? Sí, se habló. Ahora, ¿el presente de Peralta es para convocarlo? No. ¿Ah? Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla, un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shorty. 1310. Carga Supra 95 aditivada más octanos al mejor precio, mantiene limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada insuperable Copetrol, vamos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas Keko, Santepo, Citrón. Erimark, lo que la fábrica no te dio. No, y vos sabés que ese es un punto que todavía no nos preocupamos, pero nos podemos llegar a preocupar más adelante. ¿Por qué? Porque la selección olímpica va a llegar fusilada a los Juegos Olímpicos. O sea, para mí es un detalle que hay que tener en cuenta y tomarlo con todo lo que hay que tomarlo. Esos chicos no tuvieron descanso y no van a tener descanso hasta los Juegos Olímpicos. Son jóvenes, sí, pero si podemos achicar el margen de error, achiquemos, ¿verdad? O sea, anoche justamente a Jorge Núñez, que estuvo con nosotros en el programa, le decía si eso no... Jorge Martín Núñez no afectaba en el caso de Peralta, de los chicos, porque ellos terminaron de jugar en diciembre, cuando todos los jugadores se fueron de vacaciones, ellos siguieron entrenando y compitieron, torneo, viajes a la Argentina y después se fueron a Venezuela, que nunca descansaron. Claro, que no sea que después llegue el olímpico, la olimpiada y lo veamos sin pierna y digamos... Y él me reconoció que puede ser algo eso, No, pero el campeonato ¿cuándo termina acá? El 2 de junio. Y después tienen vacaciones. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa control, Film and Feel. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. 1312. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabre sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. 60 modelos en ofertas permanentes. 35% descuento en porcelanatos, juegos de baños, griferías y más. Consultas al 097-2555-333. Charles de Gol 2034 Asunción. En primera, ¿cuántos técnicos fueron cambiados en 9 fechas? Arce fue cambiado, el de Tacuaré, Vinicius, y hay un tercero, 3 la vez pasada repasada. Bernay, el Loro Velar. Bernay ahora el cuarto, claro. Velar. Son 4 ahora. Sí. 4. Sol Nacional, Sol, Olimpia, Cerro ahora. Sí. ¿Quién el caballero? No, general empezó por... No, general no. Acabo de repasar 4. Sí, 4. Y no ve que Francisco quiere tener la primicia. Sol, Olimpia, Cerro. Cuidado con lo que decís. Tacuaré, son los 4 que cambiaron. Ya tiene la información que... pero, perdón, Darío, Pumpillo es consciente. Sí. Es más, en la conferencia de prensa, la última conferencia de prensa donde estuvo Anca, el asistente técnico, ya se le veía con un semblante diferente también. Decía, pero contra Palestino, difícil, complicado, perdimos, tenemos que ir a hacerla. Y sí, pero uno ya sabe que es así, el resultado. Es lo mismo que Bernay en la conferencia de prensa pasada. Sí. Bueno, ese mismo tono tuvo Anca en la última. ¿Qué te pasa, Carlos? Estamos haciendo disparate. No, estoy escuchando atentamente. No puedo prestar la atención a lo que porque dice. si tenés que hablar ya. No. ¿Cuántas veces te va a ocurrir algo que vos sabías que te iba? No lo sentí, ¿sabés? Antes. Tenés que irte.
Brillante, ahí está. Bernay se tenía que haber ido. La semana ¿Para pasada. qué? Cierto. Él creyó que con el discurso, él se cree y está bien y es lindo, su bondad de buena gente lo podía reubicar, y no es así el fútbol es resultadista, porque el dirigente no tiene tanta espalda para sostenerte, y el jugador de fútbol no te va a salvar. Y más cuando hay A una... Patiño le digo, chique, te queremos mucho, pero... Sí, No, claro, y lo otro pero que no, no- el que cree que el jugador le va a salvar al técnico no entiende de qué se trata esto. Pásate ya Salud Protegido, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Universidad de Chile le ganó. Sí, ¿Después de cuánto tiempo? 23 años. 23 años. Perdió en el Monumental Colo-Colo. Vení a Bristol y aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos, los mejores precios del país sin entrega inicial. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos ¿Cuándo del país. viaja Cochinidense? Mañana a las 9 de la mañana. Para llamarle a José Rúa Norman Vamos a Rieder. el mejor escenario para Trinidense, porque esa presión de por sí que es local y ahora al perder el clásico le va a favorecer a Trinidense por el juego, porque no se va a jugar mano a mano, te va a salir a esperar y salir de contra. Eso va a ser Trinidense, lo mismo que hizo aquí. El mismo Aquí le planteo. cedió la Sí. pelota, es más, parecía que el partido se estaba jugando en Chile. Sí. Es que Le Colo-Colo esperó. juega así. Sí, Sí. y le va a Colo-Colo esperar juega así. ¿Cómo juega Colo-Colo? Posesión de pelota. posesión. Los lunes hasta 15% de descuento en combustibles de estaciones de servicio Puma Energy. Solicita tu tarjeta de crédito Bancopp y accede a este y otros beneficios. Bancopp crece desde la raíz. El famoso fútbol del Pacífico. Creo. Sí, y con poca técnica atrás, arriesgando muchas veces, y eso le... Falcone en cualquier limitado momento, el- en cualquier momento Mucha te van voluntad, te van a pero- regalar una jugada de gol. Cualquier después, momento. Y después entró el otro central que lo vi también limitado, Amor. Los Amor. dos me parecieron Alto. lentos. Ahí con los chiquititos rápido me parece que lo puede apurar. Yo no sé quiénes son, pero yo le di y dije, no, estos te tienen que entregar una chance por partido. Siempre. Del miércoles 13 al domingo 17 de marzo, descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jan Calidad Superior. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país, Boyani Músicos del Chaco. Llámanos al 569-9000, la gente sabe. 13-17. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter te ofrecemos los mejores precios minoristas y mayoristas, con una gran variedad y calidad asegurada en todos los productos. En Casa Grutter siempre salís ganando. Explotó otro pozo de CNT, el cartón número 468.225. Se ganó una Renault Oroch, más 10 millones en combustible. Ya compraste tu cartón de CNT de esta semana. Se por Emoy. ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal, Arturo? Un gusto saludarte. ¿Estás viajando mañana, José? Sí. Esta tarde entrenamos, concentramos y mañana estamos rumbo a Chile. Bueno, estamos con José Rúa, el técnico de Trinidense. ¿Plantel tenés con relación a los viajeros? ¿Alguien en duda para mañana o está lista la delegación? Está prácticamente lista. Estamos esperando un resultado de Chiquito también, a ver cómo está, ¿verdad? Por eso no estuvo ayer en el partido. Y bueno, ojalá que tengamos buenas noticias para que pueda estar completo allá. ¿Y qué pasa con Chiquito Jiménez? Tiene una molestia en la rodilla. ¿Y qué te dijo Chiquito? No, y Chiquito molestia siempre tiene, pero él sabe sobrellevar. Alguien que ya los dolores lleva bastante bien, ¿verdad? Por todas las lesiones que tuvo. Pero de igual manera se le hizo un estudio para salir de las dudas, ¿verdad? Y que él también esté tranquilo. Por eso optamos por darle descanso este fin de semana. Bueno, y Colo-Colo, ¿viste el partido de ayer? ¿Te mostraron el video? Sí, estuvimos mirando a la noche. Lo que vimos acá también, ¿verdad? Con la misma formación, ¿verdad? Con mucha tenencia de balón. Bueno, nosotros tenemos que ya tratar de hacer bien las cosas ya y buscar la clasificación. Está planificando cómo y de qué manera en Chile, ¿no? Ya. Sí. Ayer después del partido ya, Arturo, estuvimos viendo todo eso. Y bueno, feliz viaje, José. Muchas gracias, Arturo, estamos a las órdenes. Gracias, José Rúa, técnico de Trinidense. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos por los lazos que nos unen. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ayer nos saludamos con Chiquito, con mi ahijado en cancha de Guaraní. ¿Cómo te va, ahijado? Adino, ¿cuánto tiempo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Te da gusto verte ayer, por fin. Después de mucho me cruzó contigo. Ahí te saludó, estaba en la parte alta viendo el partido. ¿Cómo le viste al Trinidense, ahijado? Bien, estoy bien. Un partido
parejo, un partido que no hubo mucha situación, la verdad, de gol, pero bien. Entonces plantó el equipo, jugó el equipo titular después con los cambios también rápido para darle descanso por lo que viene el miércoles, pero lindo partido, se nos escapó al final, ¿verdad? Porque creo que estaba bien controlado el partido. Chiquito, viajá a Chile. Y ahora me voy a retirar el resultado del que me hice después del partido de Copa Lo, ese mismo día del Copa, sentí una molestia en la rodilla que me hizo un estudio y ahora mismo me tengo que retirar la resonancia, ahí voy a saber qué me salió, pero sí me molesta un poquito de allá, ojalá no sea nada grave. No, porque ojalá no sea nada grave, lo está diciendo vos, y va a apelar eso. ¿A qué hora eso va a tener, chiquito? Y dentro de una hora pues ya vamos a ver el día pasar al doctor y vamos a ver qué hacer. Bueno, entonces para actualizar todo, ahijado, te vamos a llamar en el extra, ¿sí? Para saber si viajás o no. No, dale, tranquilo, padrino, sin problema. Gracias, mi amor. El ahijado, Chiquito Jiménez. Recupera el aceto hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperar PY. Recupera el aceto hombre de venta libre en farmacia, calidad papá. ¿Seguirá un porcentaje hoy o no vamos a hacer porcentaje, niño? Sí, vamos a hacer. ¿Por protocolo nomás? Conociéndolo a ustedes. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Dani, acá Héctor Megaré con una pancarta mañana así la cosa. ¿Qué pasa? No, quiero recordar la tabla como estamos para actualizar a la audiencia en el porcentaje. Puntero Carlos Quise 26, segundo Víctor 25, tercero Francisco López 24, cuarto Germán Cafa 22 y quinto Jorge Sosa 15. Tenía 11. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probaron sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. ¿Cómo te va, Oscar Chiquito? ¿Cómo andás? Padrino, ¿cuánto tiempo? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, padrino? ¿Cómo andás, Diego? ¿Bien? Todo bien, espectacular, pero... Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Marcelo? Todo bien, padrino. Todo bien, tranquilo, padrino. Que estamos en contacto permanentemente, Chiquito Jiménez. Y su seguro Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Diego Centurión no me dejado que se lastimó fuerte y no siguió. Ese era mejado. Y Marcelito que me ignoró. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. 1322, vamos a ir con el... ¿Qué pasa, Víctor? No, me envía el arquitecto de Dragoto, voy a mencionar porque cada vez que paso la tabla me dice lo mismo. Él dice que tiene 28 y yo le creo. Su cálculo. Yo le creo. Bueno, está bien. No, no creo que por qué vaya a mentir. No, yo también le creo, porque no hay ningún mérito tampoco. Las votaciones que hacemos nosotros es un desastre. No, pero está bien el arquitecto de la gota. Si tiene esa meta, le dé una paliza terrible a usted. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magna, una herramienta más en su obra. No es 30%, no afirmó Daniel Campo el tema de Ramos Sosa. Y viaja ahora, va a lo da Almirón. Y su destino es Inglaterra, así como están las cosas. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. 1323. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Ya estamos con el porcentaje. Por sus 63 años, Rumbo CSA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CSA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Después vamos a hablar de muchas historias técnicas que fracasaron en grandes. Cubilla ganó todo en Olimpia. ¿Y en Cerro? No. Televisor Tokio 43 pulgadas en cuota 216.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. 1324. Llegaron los imbatibles en supermercados. Estos precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Buenos días, y los candidatos. No me diga. Aguantame la mirada, Francisco. ¿Sí se da? No es expresión de deseo lo que vos decís. Vos tenés como información lo de Pumpido. Sí, que no es información de deseo, claro, obvio. No, si no, claro. Yo decía, ahí está diciendo Francisco Arce que quieren que te saque.
Así fue el tema. Claro. Cuando vos das una información, No, después ahí ya está diciendo ya que te saquen. Claro, no es deseo, es información. No es expresión de deseo. Claro. Sí, no es expresión de deseo. Y ojalá le vaya bien a Pumpido, que siempre fue muy de frente. No me diga. Poneme a pos y va a aceptar. El primero. El segundo, yo no tengo dudas. ¿Qué es lo que te pasa? Creo que se le escapó recién. ¿Qué dije yo? Sí, se le escapó la, Le cambiaste se le escapó la el nombre, tortuga, Arturo. Sí, se me escapó la tortuga. Chiqui Arce, candidato. Y así lo doy ya. Ya la Marlene. Pumpido va a saber. Mañana se juega. No vaya a ser así. Sí, no. Los candidatos son Chiqui Arce y Chito Ayala. Tus electrodomésticos deben ser Jan la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Se me escapó. Chiqui Arce y Chito Ayala. Este verano recorre sin límites con Shell. Ingresa a nuestras redes sociales y entérate de todas nuestras promos. Shell, precio bajo, calidad superior. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés línea prepaga, duplicamos los gigas de tu pack. Tenés plan, duplicamos la velocidad de internet y gigas del plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000 personal Flow. Ojalá nos cierre el pico en información Pumpido y pase Nacional. Clarito como el agua. Hombre de fútbol, sabe Pumpido, sabe, y sabe muy bien Carlos Quise, que fue técnico, el tema de cómo es. A veces uno quiere amar porque cree que uno provoca. Nadie provoca. Los candidatos son Chito, Chiqui, y porque hay un triunvirato en Rubio Ñu. Y en el caso de él está trabajando Chito está trabajando en Rubio Ñu. Pero 3 son ahí. 6-3. Pero se tendrían que ir los 3 en todo caso. No, acá yo no tengo eso. Bueno, pero si yo armar un equipo técnico, viene una oferta de primera, pero se tendría que ir los 3. En Rubio Ñu, con otra forma. ¿Qué es lo que le pasa a Carlos? Coincido con Carlos. ¿Qué? Coincido con Carlos. Y ahí, porque están los tres trabajando juntos. No. Piezas. No era que no tiene que hayan acordado previamente. En el loco. Si a mí me llaman, yo les dejo, lógico. No, yo voy por otro. Si a mí me llegan a llamar a uno de los 3, ha sido un gusto y me voy. O nos vamos los 3 o no se va nadie. ¿Por qué tiene que ser así? A lo mejor ese fue el acuerdo. ¿Y cómo vos sabés? Imagino. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu poliría o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. ¿Cuándo dirigió Nacional, Chito? 2021, si mal no recuerdo. 2021 o 2022, pero estuvo hace 2 o 3 años como máximo. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática, confort y tracción, tan solo $29,990 con respaldo de Chacomer Automotores. Ojalá le vaya bien a Juan Pablo Pompido, no es que uno se arruga en la... No es esa. Tocando nombre hay que tener mucho respeto por el propio técnico de Nacional. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Así mismo. Farmacia Catedral te acompaña en tu Semana Santa. Genera cupones electrónicos por las compras desde 50.000 guaraníes y participas del sorteo de increíbles premios. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. 17-18, Tito Ayala Nacional. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.br. Y Arce también en el 2019 estuvo en Nacional. De hecho, ese fue el paso que lo impulsa a retornar a Cerro Porteño en el 2020. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Subellala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Subellala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731. Wilmar SRL. Bonet, que es el secretario técnico de Nacional, generalmente llevó gente de su No, cámara. es secretario técnico. ¿Qué? Gerente deportivo. Director deportivo, gerente deportivo. No, secretario técnico de Cerro es Julio Santos. No, de Nacional. No, es gerente, no es secretario técnico. ¿Y cuál es el cargo que tiene Bonet? El encargado de... Gerente deportivo. No es secretario técnico. Bueno, gerente deportivo, el nombre es lo de menos. No, es secretario técnico de los Santos Cerro. Pero ¿quién sugiere? ¿Quién sugiere los nombres en Nacional? Y después la reunión se habla, se charla, me extraña de vos. No, y es Bonet. Ferro parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro parece ahora. Cerremos Monumental Satelital, cerramos con Daniel Campo y la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad sobre el caso de Ramón Sosa. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la. Decí celebrar, celebremos juntos por el Día del Electricista, por cada factura de compra de productos sin pago. Hasta el 17 de marzo exigir tu cupón para participar del sorteo. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un
servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 El Fleming. más claro ejemplo, Carlos, que dice Dino Sani. ¿Sobre qué tema? Sobre Flamengo. Dino Sani. El técnico de Flamengo, el 72. Le dijo a su hijo, le llevaba al colegio. A la puta, Francisco López era. Después. Contame, ¿no? A la puta, sea que sos pesado. No, sí. pero yo ya sé. Es la güey. cara que hiciste, tu gesto. será. No, que yo no sé, contame. ¿No? Pero es linda la historia. Yo ya sé. Ahora quedarte bien conmigo. No, Me contaste esa historia de 7 años. Parana, Tori Mura, que ayer nos saludamos en el estadio. En Comercial La Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. No voy a contar, vos ya sabes. No, quiero que cuente. No, yo te pregunto si vos sabés, no es que quiero que cuente. Si quiero que cuente, pues no sé. Dino Sani, Lectura comprensiva. Dino Sani era el técnico de Flamengo. Le sube al chico y le dije a la señora, muy amablemente, como toda esposa del señor, pues usted tiene que llevarle a menino a... Yo otra vez le dice Dino Sani, tengo que ir a platicar. A vos te hablo, le dijo la esposa. Pero cambió así del portugués al español. Sí, yo voy a traducir. A vos te hablo. La escuela le dice la esposa a Dino Sani. No estoy comprendiendo, Arturo. Un espacito, por favor. La esposa le dice a Dino Sani, que amaneció ella de poco humor, le vas a llevar vos al chico. Sí. Dino Sani le dice, tengo la práctica Flamengo. A vos te hablo. Le dice otra vez, o no escuchás. ¿Cómo? Sí, Te suena conocido. Bueno. Necesita plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad, la mayor y más conveniente casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Contada la historia por el propio Dino Sani. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Contana, así a lo mejor aprendo algo nuevo. Aprovechar el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresar a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Que después lo nombran al más querido del plantel, pues. Claro, después acá eso no sabe, después le nombran técnico interino y se queda al más querido del plantel de Flamengo, por los compañeros. Es correlativo a la Sí, historia. señor, así mismo. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Inscríbete en la UTIG y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIG, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin La Frontera. historia fantástica. Le sube al chico, cuando ella le dice a la señora, la mamá, anda, a vos te digo, le dice al papá. Dino mira la hora y dice, a lo mejor llega ahora. Pone una radio. Bandeirante. Que vos sos representante bandeirante. No. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, enteros, descremados, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno y la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Para los dolores menstruales, Quitadolfen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Estilaja nuestra calidad, su seguridad. Era el Río. O Globo. ¡Brasil! Esta pone, cada vez que hace Brasil el bolo Globo y él pone acá, ¿entendés? David, él es brasileño. Y pone, oirá la lecena. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas. Comunicate al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Se muere de gana, Carlos Kiss, y vos también. Descubrí el diseño elegante y performance superior de la nueva Renault Arcana en sus 3 versiones desde $27.990. Pedí tu test drive en Renault Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa BY. Accionidito, Víctor Villara me dice porcentaje, señor. Porque después nos olvidamos y Sí, después yo de- entiendo lo que vos decís, que ya estoy contando al pedo. Pero Pero que se vayan todos a ver. Pero váyanse todos, hagan lo que quieran. de Quería su vida. encontrar una excusa para... Pero Tranquilo, Arturo. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenionic. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación.
45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Ya está en el auto, ya prendieron globo, ya está viaje. ¿Hacia dónde viajaba? A la escuela, señor. ¿A dónde Estaba iba? llevando al chico a la escuela. Le lleva a la escuela y pone un globo. Sí. Eran las 7 menos 20. Y ya desayunate, le dice la mamá, mira ahí. Y de mí otra vez Dino sale. ¿Qué estás haciendo ahí? Le dice a Dino. A la puta le dice Dino. Tengo la práctica de Flamengo. Me estás desconcentrando. A vos te hablo, y la señora. Entonces, a vos te hablo, le dice el ante. Y vamos, te vas. Primero le dice la señora al chico, al nene, y después te vas a tu práctica. No es la práctica, a tu práctica. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. Se sube Dinosaurio el chico y estaba la sangre, la mujer estaba apuradito, se despertó tarde. Estaba jugando esto. Entonces, si fuera hoy, si fuera hoy. Y le mira a Dino y pone la radio Globo. ¿Sabe lo que escucha cuando se va? ¿Qué hizo Pai? ¿Vende, güey? Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Todo Profesor cotiza. Cabral, Concepción, Mil Empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Vamos con el porcentaje. ¿Qué partido tenemos? Libertad Ameliano. Libertad. ¿Qué te pasa, Germán? Otra vez sopa. ¿Qué es lo que quieres Lo decir, mismo de sopa? siempre, no cuente la historia. Libertad Nacional, niño Jorge. Libertad Mediano. 50-50. ¿Eh? Ya, niño, fuerte, niño. 50-50. Empate. En Punto Farma no te olvides que contamos con la vacuna contra la influenza de 4 cepas disponibles en nuestras principales sucursales. Apurate, tenemos stock limitado porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y nos protegemos todos. Víctor Villalba. 60-40. Gana Libertad. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitaria.co. Completa tus datos y listo. Conoce más llamando al 617-0000. Universitaria, socios de tu Germán vida. Cafa. 60-40. Libertad. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online más de 1000 slot, mesas en vivo donde cobras tu ganancia más rápido. Jugá, ganá y cobrá en Casino Slot del Sol. Carlos Alberto Quise. Tengo que votar como Víctor, 60-40. Gana. El que me sigue es él por un punto. Mientras yo mantenga esta diferencia, termino ganando. Brillante. Gana Libertad. En San Justo Guerrero tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento LMI, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Ñembe. Francisco López. Me voy a jugar 40-60. Ameliano. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanzar siempre con Kenton, Chacomar, respaldo total. ¿Sabe por qué pasa esto? Que acaba de hacer Y porque Pancho. vos- Porque no hay premio. ¿De ¿Cómo qué que no no? hay premio? Y si fuera este fin de semana un premio, los personas van a Y esperan con gusto que vos pongas el premio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. ¿Y después? Eso que contó Dino hubiera sido un ejemplo mundial. ¿Qué es lo que te pasa a vos? Quiero escuchar el final de la historia. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 091-434-732. ¿Qué WhatsApp hizo? ¿Qué número tiene? 0971-1080-10. La mejor opción para instalar su industria de depósito público, urbanización Centro Industrial de Pileta 1 y 2, más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Comandante, 100 veces me va a repetir, comandante. Ya mismo declaras hoy, pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortis y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada, dale a tu vehículo más octanos al mejor precio, además su fórmula tecnomolecular. Mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 insuperable, Copetrol, vamos. Hola, ¿qué tal, comandante? ¿Cómo te va? No es para ni nada, ¿verdad? Pero a ese señor de la auto no le dicen humedad por si acaso. Ya agarra paitecha. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, traerlo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Keko, Santepo, Citrón y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Hagas lo que hagas, usa Control, Filme y Fil.
Arturo, increíble cómo siguen dando manija a este tema de Julio César Cáceres y a Cerro Porteño. Tanto pedir interés para que se vaya ahí. Vaya pedazo de dúo. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyotoshi. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. Preguntarle a Pancho que jugar Paraguay tiene un récord que Messi no pudo superar en Barcelona. Debe saber, arquitecto, debe saber. El primer gol de Eulogio Coquito Martínez. Sí. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Brasil estaba ganando ayer, Estados Unidos. Terminó así 1-0 ganó la Copa Femenina. Sí. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambareque, Peteita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehué, Pilar, sede Central, España 330, San Lorenzo, Unizal. En instantes habla Daniel Campo, tema Ramón Sosa. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato, 60 modelos en ofertas permanentes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. 1339. Hola, comandante, ¿cómo estás? Quería saber la situación del técnico de Guaraní porque gran parte de la hinchada ya está pidiendo, me incluyo, el cambio. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Enseguida la programación de Niño Copa Libertadores, equipos paraguayos y árbitros. Vení a Bristol y aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Los lunes hasta 15% de descuento en combustibles de estaciones de servicios Puma Energy. Solicita tu tarjeta de crédito Bancopp y accede a este y otros beneficios. Bancopp crece desde la raíz. Del miércoles 13 al domingo 17 de marzo, descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam. Calidad superior. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país, Boyani Músicos del Chaco. Llámanos al 569-9000, la gente sabe. Yo también pensé que era el gol de Barcelona que vos dijiste, Coquito. Aplazado, dice que todo la gota. En Casa Grutter con nuestros precios mayoristas compras más y ahorras más, así que no esperes más. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. 1340. Explotó otro pozo de CNT, el cartón número 468.225 se ganó una Renault Oros. Más 10 millones en combustible. Ya compraste tu cartón de CNT de esta semana, por Emoy. Desde los niños de Álamos en Mendoza, acá Copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos juntos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Síguenos en redes sociales, Instagram, @Frutos de los Andes, PY. La programación. Vamos con la Copa Libertadores. Mañana Palestino Nacional a las 21:30, esto en Chile. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Fue una lección de vida la de Dino Sani con el Flamengo. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar el PY. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Conllevó muchas cosas lo de Dino Sani y Flamengo. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugos Zuco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Probá jugos Zuco. En instante Ramón Sosa. Y su seguro. Perdón. En instante Daniel Campos, caso Ramón Sosa. Y su seguro. Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Andrés Matonte será el árbitro del partido Palestino Nacional. El equipo chileno está 2-0 arriba en la serie. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra. Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. 1-1 en la serie. Colo-Colo Trinidad sobre la revancha en Chile. Daronco de Brasil será el árbitro del partido el miércoles. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro, viene acompañado de jugo de pomelo, frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-204-284.
97. Cerámica Itagua 100% De pasión. hecho, se va en junio de Talleres Ramón Sosa. Por sus 63 años, Rumbo CSA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CSA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro Y siempre. explica el tema de ese otro ofrecimiento que nunca llegó, lo que tanto se mencionó de los 15 millones. Para de sufrir, lleva tu Sprint BCP de 12.000 BTU con 2 cuotas de regalo. Antes 18 cuotas de 261.000, ahora solo 16 cuotas de 261.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Llegaron los imbatibles en supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Daniel Campo. La gran cuestión de Ramón Sosa en Talleres y el futuro de él. Vos como representante, ¿qué nos podés señalar, Daniel? Bueno, el futuro es inmejorable, siempre va un poquito más, está muy bien, que es más o menos lo que todos esperábamos cuando sume una cantidad de partidos. Siempre decía, hubo cosas de Arabia, que intenciones, pero no hubo ofertas oficiales. No, por eso- No hubo ofertas de mi parte, Talleres pudo haberlas tenido, no sé. Claro, no, yo te consulto a vos porque vamos a tener como La una realidad información es que, de primera la realidad mano. es que siempre se había hablado de que los mercados, digamos, alternativos, por llamarlo de alguna manera, como puede ser Estados Unidos, puede ser Arabia, puede ser Rusia, por ahí de repente, que no son los mercados más apetecibles, se le ponía un parámetro y a los otros mercados otros. Pero siempre la intención de Talleres fue sostenerlo hasta junio, porque creía de que el jugador, y hoy se está demostrando, se iba a potenciar más y llegar a un mercado que es mucho más grande, porque son los equipos europeos en estos mercados, en estas fechas son donde realmente arman los planteles. Y bueno, Ramón estuvo de acuerdo también en su momento de esperar. Se logró un reconocimiento económico de parte de Talleres por la no transferencia, por lo cual hubo también una ganancia económica hacia Ramón, un reconocimiento salarial, así que se va a esperar el momento con mucho trabajo de por medio y sabemos que van a salir cosas buenas. Con relación a Ramón y a Talleres, Ramón Sosa, estamos hablando con Daniel Campo, quien lo representa. El hecho de Talleres tiene solidez económica, por eso no se apuran transferirlo, ¿verdad? Tiene solidez y tiene coherencia deportiva, o sea, tiene trazado sus metas deportivas y obviamente que es un club netamente vendedor, porque ellos lo dicen que en los valores que ellos más o menos estiman que van los jugadores, venden, no es que dejan. Lo que pasa es que, bueno, en aquel momento Los Ángeles Galaxy nos llevó a cubrir las expectativas que quería Talleres. Y nada más, eso es lo que pasó. Y entonces se decidió esperar y hay buenas perspectivas porque en todo este tiempo se fueron conversando con varios mercados, que no es solo Inglaterra, hay otros también. Así que estamos a la espera de ahora acelerar un poquitito cuando los clubes empiecen a definir su futuro, pues, sabes que ahí hay equipos que entran en Copa, no entran en Copa, en fin, todavía no definen, pero sí que los directores deportivos están activos y hablamos con ellos, y bueno, estamos a espera de definiciones. Yo voy a viajar en los próximos días a Europa y ahí estaremos viendo algunas perspectivas. No creo que se cierre ningún negocio ahora, ¿no? Pero sí vamos a tener alguna idea más clara de quiénes son los interesados. Esto nos pasa a hacer una pregunta, Daniel. Vos lo representás, estás hablando de Talleres, lo que es Club Vendedor, y justamente como vendedor rechazaron 12 millones, querían 15 millones de euros, ¿verdad? Perdón, de dólares, ¿verdad? En realidad no sé la oferta final, porque en definitiva Talleres de Córdoba, si bien traje yo la oferta de los Galaxy, la traje yo, porque conmigo se han contactado primeramente, pero llegado un momento cuando hubo un interés real, yo le pasé, yo arreglaba lo de Ramón, que dicho sea de paso, nunca llegó también una oferta acorde a lo que yo le había pedido. Ellos querían pagar menos,
La realidad fue esta, de que ni al jugador ni a Talleres le dieron lo que nosotros pretendíamos y por eso se cayó esa oferta. ¿Vos no querés decir que son 15 millones, que es lo que trascendió de dólares? No, yo no quiero decir nada porque Talleres... ¿Qué es lo que Talleres pidió? Perdón, Daniel Campo, que la oferta inicial era de 12. En realidad, no es tan así, ¿Y por qué no nos decís cómo es, Daniel, para tener la información de primera mano? Lo que pasa es que es todo periodístico. La gente no, pero te consultamos, pero por eso... De Córdoba a mí me dijo otra cosa, pero nunca le llegó por escrito una oferta. Sí llegó una oferta 11 o 12 en algún momento, y después se dijo un montón de cosas que ofrecieron más, pero nunca llegó un papel con membrete del club. Y empezaron a intervenir otra gente, se metieron en el medio, que tenían ofertas. En fin, lo que pasa en estos temas. Talleres es muy serio en eso y en un momento dado cortó las negociaciones y dijo que iba a esperar y ya está, nada más. Cuando vos decís intervino otra gente, son intermediarios que dicen tengo esto, tengo aquello, así es. Y a vos como que te ignoran. No, a mí no es por mí, por Talleres. Talleres es un club serio. A mí no me hace absolutamente nada. Si lo que pasó fue que una operación que empezamos nosotros, me acuerdo claro, el 4 de octubre, y aparecieron después con supuesto poderes alguna gente, y Talleres ahí ya se corrió un costado porque le parecía poco serio, y nada, ahí siguió la negociación. Yo te estoy hablando de lo que a mí me dice la gente de Talleres, ¿eh? Sí. Pero de todas maneras nunca llegó la tal mentada oferta que dice que hizo Los Ángeles Galaxy. Nunca llegó por escrito. Muy bien. Daniel, te vas a Europa. ¿Vos crees que el destino es Inglaterra de Ramón para junio en adelante? Es la aspiración. Vamos a ver. Inglaterra no es un mercado fácil, pero hay equipos que nosotros venimos trabajando a Ramón desde Gimnasia de Grima de la Plata, en Inglaterra. O sea, venimos mostrándolo, que es nuestro trabajo, ¿no? Llevar, mostrar, mirá, este jugador, seguilo. Y obviamente que hay clubes que se interesaron y siguieron la evolución, y ahora estamos con algunos estamos hablando, ya en mi viaje anterior hemos hablado y ya han mostrado algún interés, y todos nos han referido de que hasta junio, o sea que todo sería a partir del mercado próximo. Pero esto no quiere decir que tenga una oferta aún, pero yo confío en que sí, que puede haber algún club interesado y que podamos llegar a un acuerdo. Ya esto lo sabe Talleres, yo voy obviamente coordinado con el club Talleres, le comunico a Talleres todo lo que vamos trabajando, porque obviamente que es un jugador que está requerido hoy por el mercado. Con Daniel Campo hablando de Ramón Sosa, ¿y qué dice él? ¿Qué te hace saber a vos, Daniel, como su representante? ¿Qué te dice de Ramón Sosa? No, él está tranquilo, está bien, está muy bien. Está esperando, obviamente que tiene ganas de pegar el salto a Europa, y nada, va a llegar muy prontito el momento. Él está con unas metas deportivas también que las viene cumpliendo a rajatabla, además de decirte que es ídolo en el club. Está muy bien. Tembetalé tiene el 30% si es transferido de Talleres. Sí, tenemos unas condiciones, que no es el 30% neto, pero tenemos unas condiciones ahí de una plusvalía pero eso es indiferente a la venta, porque los derechos son 100% de Talleres. Eso es un acuerdo de plusvalía que tenemos nosotros con Talleres. No, está bien. Transferido por X monto, 30% recibe Tembetalé. No es así. Pero no, hay confidencialidad y no quiero hablarlo porque Talleres no. Hay un porcentaje, pero es después de un monto, no es así nomás. No es del monto que se venda. ¿Es menos? Es menos, claro que es menos, pero está bien, no importa, son las condiciones acordadas. Claro, está bien, pero no se puede escapar el hecho de lo que está creciendo futbolísticamente. Y hablando de su crecimiento, mucho tuvo que ver Pipo Gorosito, ¿no? Bueno, siempre cuando un técnico le da un valor y una confianza a un jugador, más en el caso de un chico que venía de jugar en club, digamos, él lo agarra, la confianza se la da en Olimpia. Después cuando se va él es donde él deja de jugar, pero en Olimpia él le da la confianza y después se lo lleva
a Gimnasia, y obviamente que ahí fue donde realmente le dio un respaldo futbolístico y anímico espectacular. Pero fue el mismo Pipo Gorosito, Olimpia Gimnasia. Claro, lo llevó. ¿Vos te acordás de cuando fue Pipo Gorosito? Él ya no jugaba. Incluso se lastimó y cuando se recupera, lo vuelve a poner Pipo Gorosito en Olimpia. Claro, pero yo lo que te digo, por eso te digo, él en Olimpia tuvo un proceso donde Pipo lo respaldó 100%. Desde que lo conoció, Pipo lo respaldó. Después vinieron otros entrenadores. Bueno, esto es una cuestión, era un chico también. Pero él dejó de jugar después de Pipo. Sí, lo dejaron de lado. No, de lado no fue considerado como tal. De lado no. Simplemente son... Olimpia viene un tema futbolístico hace un tiempo y bueno, los técnicos estiman que otro está mejor y está bien. No se trata que es contra él. Lo ven, que es un chico, era un chico en este momento más chico. Bueno, pero la cuestión que no jugó y por eso Pipo lo requiere para Gimnasia. Lo requiere para Gimnasia y ahí se consolida realmente, porque yo siempre digo lo mismo, cuando vos vas a un fútbol argentino y respondés al nivel que respondés, es donde realmente empezás a ser considerado para grandes cosas. De hecho, por esa misma cuestión le costó el llamado a la selección. Anda bien. Posiblemente si hubiese estado en Olimpia no hubiese sido llamado porque no jugaba tanto. Según lo ves vos, y cuando lo requieren de afuera, ¿qué es lo que más elogian de Ramón Sosa, Daniel Campos, que lo representás? Y bueno, la verdad, Ramón es un jugador que tiene una potencia física, una intensidad para jugar, que en ese puesto es poco común. O sea, muchos jugadores que tienen una cosa y no tienen la otra. Ramón tiene retroceso. Ramón, cuando te ataca con una firmeza terrible. Ramón hoy es un asistidor también, aparte de que hace goles. No tiene problema de perfiles. Si vos te fijas de ayer, las asistencias fueron de zurda. En el mano a mano es incontrolable, se genera un montón de tarjetas amarillas en contra o algunas rojas. Es un jugador muy intenso, un jugador que hoy en Talleres el técnico le pide que no retroceda tanto, sino lo pide un poquito más entero para la puntada final, para el contragolpe. Hace diagonales, cosas que antes no hacía tanto. Hoy es un jugador más completo. Pero es lo que te digo, son las horas de vuelo, nada más. ¿Cuándo partís para Europa? Estoy esperando unas confirmaciones, pero en unos días. Antes del fin de semana, ¿Es puntual sobre Ramón Sosa, otros jugadores? No, voy a ver también algunas otras cuestiones. Voy a visitar a Miguel también, que siempre estamos con Miguel ahí. Vamos a ver también alguna posibilidad. ¿Y dónde va a ir Miguel? ¿Qué dice Miguel Almirón respecto a esto, su presencia? Contanos lo que hace, contanos. No, Miguel está muy bien, está muy bien, está en el equipo. Bueno, el equipo no tuvo una buena temporada, quedaron eliminados, la verdad, no tenían que haber sido eliminados de la Champions, pero bueno, a ese nivel pasa eso. Eliminaron y obviamente tuvo un bajón futbolístico, así que veremos a ver qué es lo que pretende ahora Newcastle. Si es que el técnico sabemos que le da un respaldo total, ya lo dijo públicamente. Veremos a ver si hay alguna en qué situación estamos. Él está tranquilo, tiene años de contrato todavía por delante, renovamos el año pasado, por lo cual veremos a ver que las decisiones deportivas que toma Newcastle. Es un club enorme, grande, y vamos a ver de acuerdo a eso lo que pase. Si hay un movimiento, no creemos que pase nada raro. A lo sumo, hay alguna posibilidad de venta, la evaluaremos. Bueno, si es que algo pasa con relación a lo que puede ser no quedarse para otra entidad, para otro club, decir. Lo último, Daniel, y disculpa tanta insistencia, ¿cuánto estaría cotizado hoy Ramón Sosa para vos? ¿Cuánto crees que pondrá Talleres? No, son parámetros que... ¿Cuánto vos crees, Daniel? ¿Cuánto vos crees que...? No lo sé. Eso se lo tendría que preguntar a Talleres. ¿Y vos cuánto te imaginas? La verdad que no sé, no me gusta hablar de números, o sea que por historia no me gusta hablar de números. Ya se saldrán los números cuando los jugadores, yo siempre digo lo mismo, los jugadores se venden lo que se pagan, no lo que se pide. Lo que se paga es el precio de los jugadores, no lo que se pide. Talleres no es la excepción.
Pero si vos te vas a Europa, los representás Hay ahí. que por ahí, por esos números que vos decís, va a estar la cuestión. No va a bajar de eso. No baja de lo que dije, el número. Pero esa es noticia vieja, lo que trascendió 15 millones de dólares. Vos decís que no es tanto, que eso no fue oficial. No, que no ofertaron, no, eso no lo ofertó. Oficialmente no, después por hablar se hablan un montón de cosas, pero oficialmente en Talleres, según lo que me refirió a Talleres, no hubo tal oferta. Pero es el momento de transferirlo a Ramón Sosa, Daniel Campos, ¿no? Todo el mundo coincide lo mismo, el club también, así que es cuestión de buscar la mejor oferta y el mejor lugar futbolístico, porque eso lo decide Ramón también, dónde querer jugar, porque va a haber no una oferta, sino va a haber varias, y va a decidir Ramón, conjunto con el club, donde estén las mejores condiciones, pero sí que hay una decisión